Buenas tardes chicos, ¿qué tal? A ver, creo que ustedes son más de 100. Mire, ha pasado 10 minutos, estaba esperando para que pueda ingresar más, pero ya son solamente 80 nada más. Pero bueno, vamos a comenzar una vez la actividad del día de hoy. Eh, quien les habla es el doctor Miguel Ángel Serna Cornelio, soy médico ginecobstetra del Hospital Sergio Bernales. Eh, tenemos hoy día el encargo de desarrollar el tema de evaluación del bienestar fetal, dentro de lo cual obviamente hay que hablar de varios aspectos, ¿no? No solamente es hablar de cómo nos damos cuenta si el bebé está bien o no, ¿ya? Y para lo que tenemos que también considerar algunos aspectos, ¿no? Eh, Esto es lo que nos pide el sílabus que tenemos que desarrollar, ¿no? Lo que corresponde a métodos de laboratorio, métodos electrónicos, biofísicos, ¿no? El Doppler, ¿no? Y hablar también de lo que es sufrimiento fetal, tanto agudo como crónico, ¿ya? El sílabus está colocado en ese orden, nosotros vamos a invertir el orden con la intención de primero reconocer, obviamente, cuando hablamos de sufrimiento fetal, y obviamente luego las pruebas que nos puedan ayudar a ver si es que el feto está teniendo algún problema o no. Definitivamente hay diferentes formas, como verán, hay diferentes métodos, ¿no? Que nos pueden ayudar, ¿no? Lo importante es detectarlo a tiempo con la intención de tener una mejor pronóstico, sobre todo para el feto, ¿no? Bien. Perdón, entonces Doctor, comenzamos. ¿Sí? Perdón. disculpe, ¿a qué se refiere con bienestar fetal? Disculpe. El bienestar fetal tiene que ser un estado, obviamente, en el cual el bebé tiene que estar, obviamente, en condiciones óptimas, ¿no? Y que estas condiciones intrauterinas, ¿no? No condicionen que tenga algún problema, ya sea intraútero o en su vida posterior, ¿no? ¿Ya? Básicamente a eso nos referimos, ¿ya? Muy bien, vamos a comenzar hablando primero, definiendo todo lo que es sufrimiento fetal, ¿no? Para después, obviamente, ver qué pruebas nos pueden ayudar a detectar, ¿no? Si es que el bebé tiene algún tipo de sufrimiento, ¿no? O alguna condición que nos haga sospechar de ello, ¿no? Sucede que muchas veces nosotros, cuando estamos en la práctica, ¿no? Esto no es algo, digamos, en los cuales hay momentos que puede ser muy evidente el sufrimiento, ¿ya? Y vamos a ver después algunos signos, y hay momentos en los cuales nosotros tenemos algunas dudas, ¿no? Y por consiguiente, a veces tenemos que tomar decisiones, ¿no? En las cuales nos vemos obligados muchas veces a terminar inmediatamente la gestación, ¿no? Porque valoramos que el pronóstico o es mejor que el bebé esté afuera y que sea reanimado, sea tratado y todo, a que permanezca dentro y que de repente hay condiciones adversas que no sean favorables, ¿no? Y que a la larga pueda presentar algunas complicaciones. Entonces, es por ello que definitivamente a veces, como le digo, sobrevaloramos estos diagnósticos, ¿no? Y finalmente, cuando ingresamos muchas veces a terminar la gestación, que en la mayoría de casos es una cesárea, ¿no? Nos damos con la sorpresa de que a veces no existía tal sufrimiento, ¿no? ¿Ya? Entonces, como le digo, no es una condición en la cual sea muy exacta para nosotros, ¿no? Hay cosas que sí son muy evidentes, como lo vamos a ver, ¿no? Pero hay cosas en las cuales tenemos algunas dudas y es por eso que a veces tomamos decisiones en beneficio, sobre todo del feto, ¿ya? Muy bien. Hay algunas definiciones que tenemos que manejar primero, ¿no? Para poder entender más o menos en qué situación, porque esto es algo progresivo, ¿no? El sufrimiento fetal no necesariamente tiene que ser una forma brusca, una forma aguda. A veces puede ir instaurándose en el largo del tiempo, ¿no? A medida que va avanzando la gestación, ¿no? Entonces, para ello primero tenemos que manejar estos términos para poder obviamente entender en qué momento de esta complicación podemos estar más o menos tratando de manejarla, ¿no? Lo primero que va a suceder siempre para que exista un sufrimiento es que va a disminuir un aporte de oxígeno, ¿no? A nivel fetal, ¿no? Por algún motivo, por alguna condición, todavía no vamos a mencionar cuáles, ¿no? Este aporte de oxígeno es menor al que normalmente debería de recibir. Y eso se va a traducir a que obviamente en la sangre fetal también va a circular menor cantidad de oxígeno, menor concentración.
Por tal motivo, a eso lo vamos a llamar hipoxemia. Como nosotros mismos también, cuando tenemos menos cantidad de oxígeno, ¿no? Ya sea porque estamos en altura, ya sea porque de repente estamos en un ambiente que no es favorable, entonces disminuye esa concentración, le llamamos hipoxemia, ¿no? Sabemos después que eso podría conllevar ¿a qué? A que no llegue adecuadamente oxígeno a los tejidos. Entonces, a eso lo vamos a llamar hipoxia. ¿Está bien? Son términos generales, como repito, que simplemente es cuestión de recordarlos, ¿no? Entonces, cuando ya no llega adecuadamente oxígeno al tejido, a la célula, ¿no? Obviamente se considera como una hipoxia. Y finalmente el término, ya para como compromiso fetal, ¿no? Va a ser la asfixia, ¿no? La asfixia ya va a ser, como dice ahí, es un síndrome caracterizado por una suspensión, dice, una grave disminución entre lo que es el intercambio gaseoso, ¿no? Intercambio entre lo que normalmente debería existir en la placenta con el feto. ¿Está bien? Que eso obviamente primero va a comenzar con una hipoxemia, ¿no? Una hipercapnia, una hipoxia tisular y una acidosis metabólica, y ahí obviamente vamos a ver toda una serie de fenómenos que ocurren, que también lo vamos a disgregar dentro de un momento. ¿Está bien? Entonces, la asfixia ya es la condición fetal, o sea, es el momento en el cual ya el bebé comienza a tener algún tipo de daño. ¿Está bien? Que muchas veces no es necesario que se manifieste en el momento. Ese daño puede de repente reflejarse todavía años posteriores después de su nacimiento. ¿Ya? Muy bien, entonces, bueno, se ha movido un poco la definición porque he pasado la presentación acá al Blackboard y ustedes saben, a veces se altera, ¿no? No es que esté hecha así la diapositiva, pero bueno. Acá tenemos, por ejemplo, ya las definiciones de lo que es netamente sufrimiento fetal agudo, ¿está bien? Entonces, un sufrimiento fetal agudo va a ser aquella asfixia, como dice, fetal progresiva, que si no es corregida o evitada, ¿no? Va a provocar una descompensación de la respuesta fisiológica, o sea, de los mecanismos por los cuales el feto tiene de adaptarse a esta disminución de oxígeno, ¿no? ¿Ya? ¿Y qué va a pasar? Va a desencadenar obviamente un daño permanente del sistema nervioso central, ¿no? Puede haber daños también a algunos órganos, ¿no? E inclusive puede llevar a la muerte. ¿Está bien? Entonces, eso podría ocurrir en los casos de sufrimiento fetal. Entonces, lo que tenemos que evitar obviamente es llegar a todo ello. No solamente evitar que se muera, sino también evitar que haya alguna complicación que, como les repito, muchas veces no es reconocible en el momento. ¿Está bien? Entonces podría todavía darse en un futuro o recién manifestarse en un futuro. Un minuto, por favor. No, disculpen. Entonces, eso, como le digo, es lo que tenemos que evitar, ¿no? El daño o la secuela que podría llegar a posterior en el feto, ¿no? ¿Está bien? Entonces, como teníamos este problema, como les mencionaba al inicio, de que muchas veces decimos que es sufrimiento, ¿no? Y todavía seguimos empleando bastante ese término. Y finalmente, cuando llegábamos a hacer la operación, de repente, pues el bebito salía normal, no había ningún signo de sufrimiento aparente, ¿no? En el bebé, por suerte, ¿no? Porque obviamente eso es lo que uno quiere siempre, ese es el objetivo, ¿no? A veces, pues, obviamente teníamos, pues, la suspicacia siempre del anestesiólogo o del neonatólogo, ¿no? Pensando que uno quiere operar y que obviamente, o quiere acelerar las cosas y que estás poniendo un diagnóstico de sufrimiento, ¿no? ¿Está bien? Entonces, no ocurre eso. Lo que pasa es que, como le digo, a veces ante la duda es preferible, ¿no? Tomar una acción a tener que de repente, pues, seguir expectando y al final cuando ya nos decidamos por algo, el bebé sea el perjudicado, ¿no? Entonces, por ello es que la COG, ¿no? Que es la Escuela Americana de Ginecobstetricia, ellos, por ejemplo, ya plantearon ese término, porque ese problema que les comento no es pues un problema de acá de nosotros, no es un problema obviamente a nivel general, ¿no? Entonces ellos plantean este término, estado fetal no tranquilizador, ¿está bien?
Entonces, un estado fetal no tranquilizador va a ser aquella, obviamente, condición en la cual vemos que en el feto podría haber, ¿no?, alguna señal de que esté en sufrimiento. ¿Está bien? O de repente, por ejemplo, todavía, como le digo ahí, tenemos la duda, pero debido a ello es que preferible actuar a tener que seguir expectando y después tener pues alguna complicación, ¿no? Entonces, ¿cuándo vamos a hablar de un estado fetal no tranquilizador? Cuando tengamos un monitoreo electrónico fetal alterado, ¿ya?, en presencia o ausencia de meconios, o todos estos términos los vamos a hablar en las diapositivas posteriores, ¿ya? Entonces, y que no necesariamente, por ejemplo, estos cambios podrían traducirse en un sufrimiento fetal, pero que definitivamente requiera una acción inmediata, ¿está bien? Entonces, ya ustedes por ahí cuando ya vayan al internado van a ver que algunos ya no usan el término sufrimiento fetal, sino usan el término, ¿no?, estado fetal no tranquilizado. ¿Está bien? Entonces, eso obviamente con la intención de que salvaguardar obviamente la vida y las complicaciones que puedan estar en el feto. Otro término también relacionado es la asfixia perinatal, ¿ya? La asfixia perinatal va a ser obviamente aquella condición fetal, ¿no?, o neonatal, porque acuérdate, perinatal va a ser todo lo que esté en relación al nacimiento. Puede ser que sea en trabajo de parto, puede ser en periodo expulsivo, ¿no?, o puede ser, pues, obviamente, en su nacimiento inmediato, ¿no? ¿Está bien? Entonces, esta asfixia se va a dar, obviamente, porque en ese momento pudo haber un déficit, pues, importante de oxígeno, ¿no? ¿Está bien? Entonces, y obviamente, ya ahí vamos a hablar de hipoxia, ¿no?, hipoxemia, hipercapnia, de todos los mecanismos que podrían haberse presentado, ¿no? Y que obviamente, como le digo, esto va a ser en forma progresiva, como lo vamos a disgregar en un momento. ¿Está bien? Entonces, y al final, ¿qué va a causar? Va a causar un daño neurológico, ¿no? ¿Ya? Y obviamente es algo de lo cual uno obviamente también tiene que tratar de evitar, ¿no? Ahora, la asfixia perinatal es un diagnóstico retrospectivo. ¿Qué quiere decir? Que, o sea, tú primero nace el bebé, lo recibes, todo, ¿no? Bueno, ustedes todavía no llevan pediatría, pero hay una valoración en la cual obviamente uno puede hacer apenas nazca el bebé, ¿no?, para ver si este bebé se está adaptando adecuadamente o no a la vida extrauterina, ¿no? Y esa valoración se conoce como la valoración de Apgar y se hace al minuto y a los 5 minutos. ¿Está bien? Entonces, de tal forma que, de acuerdo al puntaje que nosotros obtengamos, ¿no?, en esta valoración, vamos a ver si es que el bebé va a tener una adaptación adecuada o no. Este puntaje va de 0 a 10, ¿no? Y como dice acá, por ejemplo, uno de los puntos que se considera es que el test de Haga sea menor a 3, ¿no? O sea, cuanto menos puntaje tenga, ¿no?, en peores condiciones ha nacido ese bebé. ¿Está bien? Entonces, que tengas 3 a los 5 minutos es bastante catastrófico, ¿ya? A veces los bebés, por ejemplo, pueden hacer con Haga 4 o 5, y obviamente el pediatra, mediante técnicas de animación, ¿no?, hace que a los 5 minutos ya tenga un Haga 9, 10, ¿no? ¿Está bien? Pero que a los 5 minutos te tenga 3, quiere decir que ese bebé ha nacido en muy malas condiciones, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, sería parte, si yo tengo un bebé que tenga un Haga menor a 3 a los 5 minutos, ya tendría que considerarlo como una asfixia perinatal, ¿no? Y como le repito, a eso no tenemos que llegar, eso es lo que tenemos que evitar. Lamentablemente a veces hay condiciones en las cuales, pues, por mucho que uno actúe rápido, ¿no?, se llega a estos extremos, ¿no? Pero lo que Doctor, obviamente uno... ¿Perdón? ¿Sí? disculpe que le interrumpa. ¿Qué es el Apgar? Lo acabo de mencionar. Es la valoración con la cual los pediatras ven el grado de adaptación del bebé, ¿no?, apenas obviamente nace. Y esta valoración se hace al minuto y a los 5 minutos, ¿ya? Como le decía, tiene un puntaje de 0 a 10, cuanto menos puntaje tenga, obviamente quiere decir que peores han sido las condiciones en las cuales ha nacido este bebé, ¿ya? Bueno, que tenga cefalopatía neonatal, moderado, severa, y esto muchas veces se traduce en convulsiones, ¿está bien? En convulsiones frecuentes, luego obviamente de nacimiento, ¿no? Y que tenga un daño de un órgano, ¿no? Eso ya obviamente lo valoran, como le digo, eso lo valora el pediatra luego de que el bebé ha nacido, ¿no? ¿Está bien? Y el otro término va a ser la depresión neonatal, en la cual ya ahí vamos a ver más que todo que se tienen que cumplir algunos de los criterios que hemos mencionado, ¿no? 1 a 3 de los criterios que hemos mencionado se va a considerar como una depresión neonatal.
Muy bien. ¿Cuáles son las causas en sí que nos pueden llevar a esta situación? Vamos a ver básicamente que pueden haber causas tanto maternas, ¿no? Como por ejemplo la hipertensión o la hipotensión también, de repente por algún sangrado nacido por otra causa, de repente un accidente de tránsito, algo, ¿no? Una anemia severa en la madre, un problema cardíaco también igual, ¿no? Problemas pulmonares, que también igual hacen que la paciente tenga pues una hipoxia de repente constante, ¿no? La madre, me refiero a la madre, y eso obviamente también hace que no llegue adecuadamente tampoco eh, una buena concentración de oxígeno al feto, ¿no? Problemas a veces a nivel del cordón, por ejemplo, como que tenga una sola arteria, ¿no? Que tenga problemas como lesiones como la vasa previa, a un hematoma, que sea un cordón corto, ¿no? Puede haber también problemas en la placenta, ya sea que la placenta esté envejeciéndose muy rápido, lo que conocemos como una insuficiencia placentaria. Puede haber un desprendimiento también de la placenta, ¿ya? De repente a veces, por ejemplo, cuando hay un accidente, un traumatismo, un golpe directo sobre el abdomen, esta placenta se desprende y obviamente por consecuencia va a dejar obviamente una parte de funcionar y eso también va a hacer que le llegue menos cantidad de oxígeno al feto, ¿no? ¿Ya? Condiciones uterinas, como por ejemplo que hay una hiperestimulación, ¿no? De repente yo quiero inducir un parto y le pongo de repente misoprostol o le pongo demasiada cantidad de oxitocina y hago que las contracciones sean muy continuas y no dejo que el útero se relaje y pueda haber nuevamente un intercambio adecuado de oxígeno, entonces eso también podría conllevar obviamente a un problema de sufrimiento, ¿no? También condiciones fetales, como la anemia misma del feto, ya sea por problemas de inmunización o a veces algunas infecciones fetales, ¿no? Problemas de infartos o también problemas en embarazos múltiples sobre el síndrome de transfusión feto-fetal, ¿no? Que es una comunicación anormal, ¿no? Acá prácticamente lo mismo que hemos estado mencionando hace un momento, algunas de las condiciones, las cuales tanto causas maternas, placentarias, ¿no? Causas del cordón, causas también fetales que podrían conllevar a un estado de sufrimiento. ¿Ya? Hay cosas que pueden ser muy bruscas, como les mencionaba hace un momento el DPP, ¿no? O de repente, por ejemplo, que la paciente adopte una posición, a veces cuando se echan de frente el útero presiona la vena cava, ¿no? Y eso impide el retorno venoso materno, ¿está bien? Y eso podría también conllevar una falta de aporte de oxígeno hacia el feto, ¿no? Entonces, definitivamente eso también podría ser muy brusco, ¿no? Y eso se soluciona fácilmente, cambiando de posición simplemente en la madre, ¿ya? Pero hay otras condiciones que sí se pueden ir instaurando en el tiempo, ¿no? Como por ejemplo la restricción del crecimiento intrauterino, ¿no? ¿Ya? Que esa es una condición que ya se va dando obviamente en semanas, ¿no? ¿Ya? Acá vamos a ver más o menos algo de la fisiopatología, cómo es que ocurre todos estos fenómenos, ¿está bien? O sea, básicamente, ¿por qué ocurre hipoxemia e hipoxia, ¿no? Hemos dicho que tiene que existir de todas maneras un problema a nivel del intercambio feto-materno, ¿no? O sea, a nivel placentario. Hemos dicho que tiene que haber alguna condición de que de repente disminuye el aporte de oxígeno hacia el feto, ¿está bien? Esto obviamente ya lo mencionábamos, cuando hay menos cantidad de oxígeno lo llevamos a llamar hipoxemia, ¿no? O sea, en la sangre va a circular menor concentración de oxígeno, ¿no? Esa hipoxemia va a progresar y me va a llevar a una hipoxia, ¿no? O sea, el tejido le va a llegar menos oxígeno. Cuando un tejido recibe menor cantidad de oxígeno, ustedes recordarán que va a activar su vía anaeróbica para poder generar energía. ¿Está bien? Acuérdense, normalmente cuando llegas adecuadamente oxígeno, haces tu ciclo de Krebs y generas gran cantidad de energía. Cuando estás en medios anaerobios, generas energía en menor cantidad mediante la vía anaeróbica, ¿sí? Esta vía anaeróbica va a hacer que se consuman obviamente todas las reservas de glucógeno, porque es desde ahí donde comienza a coger obviamente las reservas, ya que no puede formar en gran cantidad esta energía, ¿no? Obviamente va a haber una disminución del consumo de oxígeno por parte de la célula, se van a formar hidrogeniones, que es la característica de esta vía anaeróbica, ¿no? Y va a haber una alteración también de la relación lactato-piruvato, ¿no? Eso por un lado, como les menciono, ¿no? Y finalmente vamos a obtener una acidosis metabólica, ¿no? O sea, producto de lo que inicialmente comenzó como una disminución de la concentración de oxígeno en la sangre y llegamos a una acidosis metabólica. Esto, ojo, que no ocurre en minutos, ¿no? Esto generalmente es algo progresivo.
Por el otro lado, cuando obviamente también igual hay problemas del intercambio de feto materno, vamos a tener también una retención de CO2, ¿no? Eso va a provocar una hipercapnia y finalmente nos va a llevar a una acidosis respiratoria. Acá estamos ante, obviamente, lo que comenzábamos al inicio con un problema del intercambio a nivel feto-materno, ¿no? Vamos a llegar, perdón, a una acidosis respiratoria y a una acidosis metabólica. ¿Está bien? Entonces, ¿qué nos va a condicionar eso? Obviamente, cuando tenemos ambas acidosis, el pH va a disminuir, ¿sí? Y al momento de disminuir el pH, esto va a comenzar a haber una alteración, obviamente, en el funcionamiento enzimático a nivel celular, ¿no? Entonces, esta alteración enzimática me va a conllevar a que yo pueda tener lesiones irreversibles, ¿no? Hace un momento mencionábamos de que obviamente puede haber secuelas neurológicas, ¿no? Por eso que se afecta, como decíamos, el sistema nervioso central, pero no es el único órgano, ¿no? También podría afectarse a nivel pulmonar o podría afectarse a nivel cardíaco. Entonces, como verán, ¿no? Todo es una secuencia, ¿ya? Todo es una secuencia, todo es una cadena, donde finalmente, pues, terminamos teniendo problemas que se van a manifestar en alguna parte en un órgano fetal, ¿no? ¿Ya? Vamos a avanzar un poco. Muy bien, el feto tiene algunas medidas, algunos mecanismos de compensación, ¿ya? O sea, no, ya te llega menos oxígeno, es como que tú te vas a la altura, ¿no? Te llega menos oxígeno, ¿qué hace tu organismo? Comienzas obviamente a acelerar tu frecuencia cardíaca, ¿no? Lo mismo va a hacer el feto, ¿está bien? Tiene mecanismos de compensación mediante los cuales va a querer defenderse ante esa hipoxia, ¿está bien? Entonces decíamos que ya tenemos una acidosis, ¿no? Porque ya el pH ha disminuido, ya tenemos obviamente una hipoxia, ¿no? Y hemos visto que se van a formar, obviamente, hidrogeniones, ¿no? Alteración del lactato piruvato y todo ello, ¿no? Eso va a, finalmente, a estimular el aumento de la actividad simpática y va a hacer que aumente la frecuencia cardíaca. Y es uno de los primeros signos que podamos nosotros encontrar o evidenciar de sufrimiento fetal, la taquicardia fetal. ¿Está bien? Entonces, cuando este incremento de la frecuencia cardíaca, primero va a ser obviamente en forma sostenida, tendría que ser en forma sostenida, ¿no? ¿Ya? Seguimos con los niveles igual críticos de hipoxia, o sea, sigue igual a la falta de oxígeno, esto me va a llevar a que va a aumentar el tono vagal, ¿no? Y ya se va a comenzar a estimular la parte del parasimpático y por siguiente vamos a llegar a una disminución de la frecuencia cardíaca fetal. Entonces, de lo que en una respuesta inicial tenía una taquicardia, luego voy a llegar a una bradicardia. ¿Está bien? Y esto puede ser en minutos, ¿ya? Dependiendo qué tan severo sea el cuadro. ¿Está bien? Entonces, cuando yo tengo una bradicardia, ya la cosa es más seria, ¿no? Quiere decir que ya este feto ha tenido que pasar por una serie de mecanismos entre los cuales no ha podido todavía compensar y finalmente, pues, está llegando, está ocasionando ya un daño a nivel del músculo cardíaco. Por eso que llevamos a una bradicardia, ¿no? Entonces, acá ya hablamos, obviamente, de una situación de estrés fetal, y tú sabes que cuando nosotros tenemos cualquier condición de estrés a nosotros mismos, comenzamos a elaborar catecolaminas, ¿no? Entre ellas la epinefrina y la noradrenalina. ¿Está bien? ¿Con qué intención? Con la intención de tratar de mejorar esas condiciones, ¿no? ¿Está bien? Entonces, eso también va a tener algunos efectos, ¿no? La producción de, en este caso, epinefrina y noradrenalina, también va a tener algunas manifestaciones, ¿no? Va a aumentar, como dice acá, la circulación en los vasos de las velocidades coriales, que es lo que uno quisiera, ¿no? Que aumente la circulación ahí para que obviamente haya un mejor intercambio, ¿ya? Va a aumentar una circulación también a nivel del encéfalo y miocardio. ¿Por qué? Porque el feto lo que va a querer hacer es preservar algunos órganos, ¿está bien? Y va a entender de que hay unos órganos que son vitales. Disculpen un momentito que están haciendo un poco de bulla, voy a... Disculpen, me parece que están trabajando por acá. Bueno, les mencionaba, el feto lo que va a hacer, obviamente, es tratar de priorizar algunos órganos, y dentro de esos órganos va a priorizar a su cerebro, ¿no? Va a priorizar a su corazón, va a priorizar al pulmón, ¿no? ¿Está bien? Y va a dejar de irrigar otros órganos, ¿está bien? Otros órganos que no va a considerar vitales. ¿Cuáles? Intestinos, por ejemplo,
no va a irrigar adecuadamente las extremidades, es por eso que el feto deja de moverse, ya cuando hay una condición ya muy severa, ¿no? Se pierden los movimientos fetales, ¿no? Va a dejar de irrigar, por ejemplo, el riñón, y si por consiguiente le llega menos volumen sanguíneo al riñón, el riñón va a formar menos orina, y eso se va a traducir en oligohidramnios, ¿no? Porque acuérdate que el líquido internamente, o sea, el líquido que está dentro del útero, es básicamente, en su mayoría, la orina del bebé. ¿Está bien? Entonces, cuando el riñón se deje de perfundir, obviamente nos va a provocar una disminución de la orina y eso se va a traducir en oligohidramnios, que va a ser uno de los hallazgos ecográficos. ¿Ya? Y así como le repito, hay órganos que el bebé va a dejar de irrigar y va a priorizar básicamente los tres que mencionábamos: cerebro, pulmón y corazón, que es lo que le va a servir para poder por lo menos seguir manteniendo con vida, ¿no? ¿Está bien? Esto es lo que le mencionaba hace un momento, cómo es la secuencia, qué va ocurriendo, ¿no? A lo largo de todo el proceso mediante el cual comienza con una disminución de la concentración de oxígeno. Ya mencionábamos de que tenemos una hipoxemia, ¿no? Mira, esta curva trata de relacionar la saturación de oxígeno con el tiempo, ¿no? Y esta hipoxemia, como verás, se da en días y semanas, ¿ya? Entonces, ¿qué va a ocurrir acá? El bebé primero va a querer capturar más eficientemente el oxígeno, va a disminuir su actividad, no se va a mover tanto porque obviamente pues, ya sabe que va a consumir mayor cantidad de oxígeno si es que está en movimiento, ¿no? Va a dejar de crecer adecuadamente y es ahí donde tenemos, por ejemplo, este fenómeno de la restricción del crecimiento intrauterino, ¿no? Para obviamente mantener un balance energético adecuado, ¿no? ¿Está bien? Eso en hipoxemia que se da, como hemos mencionado, entre días y semanas, ¿no? Luego vamos a pasar a la siguiente etapa, cuando obviamente esa hipoxemia ya llegó a un nivel, ¿no? Y ya no es más sostenible, se pasa obviamente a disminuir la cantidad de oxígeno a nivel tisular. A eso ya hemos dicho que lo conocemos como hipoxia. Eso ya no es un fenómeno muy largo, eso ya es un fenómeno de horas nada más, ¿no? Igual acá va a ocurrir lo que ya hemos mencionado, se liberan las hormonas de estrés y eso va a permitir una redistribución del flujo, ¿no? Donde se priorizan unos órganos, se dejan de irrigar otros órganos, ¿no? ¿Está bien? Y o sea, ya sabemos que todo esto, de todas maneras, nos va a llevar a la larga a una alteración del pH, ¿no? A una acidosis. ¿Está bien? Y finalmente tenemos la condición de la asfixia, ¿no? En la cual ya es la parte final, donde ya obviamente la hipoxia es tan crítica que puede inclusive llegar a haber un paro cardíaco, ¿no? Y obviamente el bebé puede obviamente orbitar dentro del útero, ¿no? Entonces, esto es, como le digo, la secuencia que normalmente siempre ocurre en caso de sufrimiento fetal. No siempre se va a dar así, de una forma, digamos, tan prolongada, ¿ya? A veces puede haber casos bruscos, como le repito, como el desprendimiento prematuro de placenta, ¿no? O a veces puede haber casos de semanas, como los casos de un RCIU, ¿ya? Muy bien, entonces, ¿cómo reconocemos clínicamente nosotros el sufrimiento fetal? Básicamente tenemos dos cosas, ¿no? Uno, ya hemos dicho que va a haber algún tipo de alteración en la frecuencia cardíaca fetal, ya sea primero una taquicardia y luego una bradicardia, ¿no? Y lo otro que también va a ocurrir es que se va a comenzar a producir meconio, ¿está bien? Son las dos cosas que nosotros tenemos que conjugar para poder decir si es que hay sufrimiento fetal o no, ¿está bien? Claro, luego hay otras pruebas que nos ayudan de repente también a poder sospecharlo, pero cuando yo hablo de una forma clínica, tengo que tener ya sea una alteración en los latidos, ¿no? Y esto conjugarlo con la presencia de meconio. Cuando hablamos de alteración en los latidos, vamos a decir de que estamos hablando de valores clínicos, ojo, ¿eh? Estamos diciendo de que los latidos pueden ser por encima de 160 para ser considerada una taquicardia o por debajo de 120 para ser considerada una bradicardia. ¿Está bien? Entonces recuerden que la taquicardia era el primer signo que aparecía, ¿no? El primer mecanismo mediante el cual el feto trataba de compensar esa falta de oxígeno. ¿Está bien? Y la bradicardia ya era un momento después, ¿no? En la cual obviamente ya el compromiso era mayor, ¿no? ¿Está bien? No hay que confundir, acá estamos hablando de la parte clínica, ¿no? Donde los valores referenciales de los latidos son de 160 a 120, ¿ya? Luego mencionábamos acerca también del meconio, ¿no? Ya hemos dicho que tiene que haber alteraciones de la frecuencia cardíaca fetal y tiene que haber también presencia de meconio. Básicamente, ¿el meconio qué es? ¿No? El meconio va a ser obviamente una sustancia, ¿no? Es como lo que conocemos las heces, ¿no? Ya, porque viene por todo el tracto digestivo,
¿no? Pero en este caso, como el bebé no se alimenta o no come, digamos, no ingiere alimento más que el líquido, obviamente, que está en intraútero, ¿no? Se va a formar a partir de ello, ¿no? Entonces, el meconio, ¿qué va a contener? Va a contener restos de líquido amniótico que ha sido deglutido, ¿no? Tú dirás, pero es agua. Sí, pues es agua, tiene pues células de escamación, tiene el lanugo que también se desprende, ¿no? Entonces eso obviamente también podría ser parte del meconio, ¿no? Tiene secreciones intestinales, porque igual funcionan, obviamente todo el aparato digestivo va a funcionar, ¿no? Este material de escamación que te comentaba hace un momento, ¿no? Y también pequeñas cantidades de sangre, ¿no? Tiene bilirrubina, ¿no? Perdón, biliverdina, perdón, que es el color característico que va a dar el color verde, ¿no? Con el cual observamos a este meconio. Entonces, más o menos el meconio tampoco por sí solo no es característico de un signo de sufrimiento fetal, ¿ya? Antiguamente se pensaba de que tú veías meconio y finalmente decías, no, este bebé está en sufrimiento. No es tanto así. Tiene, como repito, que relacionarse tanto el meconio como los latidos, como vamos a ver en un cuadro después, ¿ya? Este meconio puede estar presente, como dice ahí, en 30% de gestaciones post-término, ¿ya? Rara vez se encuentra antes de las 32 semanas, ¿no? E incluso se dice que en algunos casos, en algunos momentos, el feto pueda eliminar meconio sin necesidad obviamente de estar en sufrimiento fetal, sino que como el líquido se recambia, muchas veces no lo evidenciamos, ¿no? O no nos damos cuenta, ¿no? Porque tampoco no manifiesta ni siquiera un síntoma a la madre como para tener que darnos cuenta. ¿Está bien? O sea, no es que va a acumular todo durante toda la gestación y después al final cuando nace o cuando entra en sufrimiento, después de repente en el trabajo de parto recién lo va a eliminar, no. Sucede que en algunos casos podría ir eliminándolo, ¿no? Y obviamente pues luego podría recambiarse el líquido y finalmente no ser evidenciado, ¿no? ¿Está bien? ¿Cuál es el problema en sí del meconio? ¿No? O sea, no es tanto de que se vaya a producir, no es tanto que lo vaya a eliminar, sino el problema es la aspiración que puede ocurrir, ¿no? Es lo que la gente comúnmente dice, sí, se tomó el líquido, ¿no? El problema no es que se tome el líquido, porque ya sabemos que eso es un fenómeno normal, ¿no? El bebé toma líquido y lo orina, toma líquido y lo orina, así está constantemente. El problema viene cuando lo que toma es el meconio, ¿no? Este líquido verde, y ni siquiera lo toma, ¿no? Porque si lo tomara, bueno, a veces le causa un poco como de gastritis, ¿no? Porque le hacen lavado gástrico y esas cosas. El problema es cuando lo aspira, ¿no? Y pasa al tracto respiratorio. Ahí es el problema, ¿no? Entonces, y ahí es donde obviamente ya presenta una patología, ¿no? Después, una patología neonatal. Entonces, no es tanto que lo tome, el problema es que lo aspire, que pase a la parte respiratoria, ¿no? Ya si este consumo o esta aspiración es muy masiva, puede llegar inclusive a la muerte al feto, ¿no? Nace, está con un distrés respiratorio bastante considerable durante las primeras horas o días y finalmente también termina a veces muriendo. Entonces, todo eso, como le digo, es lo que tenemos que evitar, ¿ya? Vamos a ver. Vamos a conjugar de lo que es ya ahora el meconio con los latidos que mencionaba hace un momento, ¿no? Entonces decíamos que clínicamente, ¿cómo nos damos cuenta? Obviamente cuando hay meconio y hay alteraciones de los latidos de la frecuencia cardíaca fetal. Entonces, si tenemos una gestante, que tenemos obviamente la evidencia de que ya estamos viendo que hay meconio, ¿está bien? ¿No? Y la frecuencia cardíaca está normal, entonces quiere decir que ese bebé está ok, o sea, quiere decir que no hay ningún problema, no hay sufrimiento. Pero si tengo una gestante que tiene meconio y que tiene una alteración de los latidos, ¿está bien? ¿Ya? A eso ya lo voy a considerar como un sufrimiento fetal. ¿Ya? Entonces, para yo decir que hay un sufrimiento, tiene que haber meconio más alteración de latidos, no uno de ellos por sí solo. ¿Ya? La otra forma de poder correlacionarlo es el meconio con el pH del cuero cabelludo. ¿Está bien? Este meconio con este pH, ¿no? Que también es una prueba que lo vamos a mencionar después, ¿no? Me va a permitir ver, al momento de que yo saque un poco de sangre, me va a permitir ver si es que el bebé está en acidosis o no. Si el bebé no está en acidosis, quiere decir que si tiene un pH normal, ¿no? Entonces tampoco lo voy a entender como un sufrimiento fetal. Pero si determino que la sangre fetal que ha obtenido del cuero cabelludo, le he medido el pH, me ha salido que es acidótico, acuérdate que hay toda una secuencia que finalmente nos llevó a la acidosis, a eso sí lo voy a considerar como un sufrimiento fetal. ¿Entienden? Y esto inclusive podría ser mucho más exacto. Medir el pH es mucho más exacto de tener que interpretar quizás los latidos nada más, ¿no? Pero lamentablemente no es una prueba que se haga constantemente, ¿no? Entonces, ¿qué nos queda a nosotros clínicamente? Simplemente correlacionar lo que es meconio con los latidos, ¿no? ¿Ya?
Muy bien. Ahora, ¿qué exámenes me pueden ayudar a mí para poder tratar de reconocer si un bebé está en sufrimiento o no? Uno de ellos es el monitoreo fetal electrónico. ¿Está bien? Tiene una sensibilidad, como dice, 85 a 93%, pero una especificidad de 40 a 50. ¿Qué quiere decir? Que va a haber muchos falsos positivos. O sea, yo voy a hacer el monitoreo en los fetos, me va a decir que de repente hay una gran cantidad de bebés que pueden estar comprometidos y que finalmente cuando de repente tomé la decisión de terminar por cesárea, el bebé nació bien, ¿no? Por eso a eso le llamamos unos falsos positivos, ¿no? ¿Está bien? ¿Qué otra forma puedo tener? Esta es lo que comentábamos hace un momento, la medida del pH, ¿está bien? A nivel del cuero cabelludo, ¿no? Es la forma, digamos, un poco más exacta porque me permite ver si es que efectivamente hay acidosis o no, ¿no? Otra prueba menos invasiva podría ser la ecografía, y en la ecografía vamos a tener el perfil físico fetal y también lo que actualmente manejamos que es el Doppler. ¿Está bien? Y bueno, algunas otras pruebas que de todas maneras necesito saber, ¿no? La hemoglobina, hematocrito, acuérdate que una de las causas también de hipoxia, hipoxemia, puede ser la anemia materna. Tiene que ser una anemia considerable, ¿no? No puede ser una anemia de 10, de 9, ¿no? ¿Ya? Si tengo una gestante que tiene 3 de hemoglobina, como hay casos, ¿no? Ahí sí definitivamente pues va a haber algún tipo de compromiso, ¿no? Bueno, grupo sanguíneo y factor son exámenes que se hacen rutinariamente, ¿no? Glucosa, urea, creatinina. Muy bien. Entonces, ahora, las pruebas también se van a diferenciar en qué momento yo quiero reconocer, ¿ya? Que ha habido un problema de sufrimiento, ¿está bien? Y eso lo puedo hacer de repente antes del trabajo de parto, ¿ya? O sea, antes de que ocurra el parto, y para eso me va a ayudar el monitoreo fetal no estresante, lo que conocemos como NST, test no estresante, ¿ya? Puedo hacer un test estresante, ¿ya? Que básicamente se diferencia porque voy a generar contracciones, lo vamos a repetir en un momento. Puedo hacer una ecografía en la cual voy a medir un perfil biofísico, que es mucho más exacto incluso que estas dos pruebas previas, ¿no? Y puedo hacer una ecografía Doppler, ¿no? Entonces, estas 4 pruebas me ayudan para mí reconocer en un periodo preparto, ¿está bien? Si el bebé tiene algún tipo de sufrimiento o no, ¿ya? Entonces, ya te he dicho, por ejemplo, en el caso de monitoreo, yo puedo tener pacientes que me sale de repente patológico, me sale que el bebé tiene algún tipo de sufrimiento y cuando termina la gestación, el bebé nace en condiciones óptimas, ¿no? Esa es una de las limitaciones. Cosa que no ocurre muy frecuentemente con el perfil biofísico, ¿no? El perfil, si tú tienes un perfil biofísico donde te dice que el bebé sí tiene algún compromiso, definitivamente ese bebé pueda estar teniendo algún problema, ¿no? Es mucho más probable que sea más acertado el diagnóstico. Si estoy ya en pleno trabajo de parto, ¿no? Ahí puedo hacer un monitoreo electrónico continuo de la frecuencia cardíaca fetal, puedo hacer una ocultación intermitente, ¿no? Cuando digo que voy a hacer un monitoreo electrónico, ¿qué quiere decir? Que le voy a poner un aparato y va a estar constante todo el tiempo que dure su trabajo de parto. Cuando digo que voy a hacer una ocultación intermitente, lo que voy a hacer es que cada 15 minutos, ¿no? O cada 30 minutos voy a escuchar los latidos, ¿no? Según lo que también manejamos como el partograma, ¿no? Que es parte de lo que te pide al momento de hacer elaborar tu partograma, ¿no? Entonces, eso sería ocultación intermitente, ¿no? Cada cierto número de minutos escucho los latidos para ver cómo están, ¿no? La oximetría de pulso fetal, ¿no? Eso es también igual una prueba importante, lo vamos a mencionar después, ¿no? Para que tengan una mejor idea. Y el pH del cuero cabelludo, que es algo que ya les he explicado, ¿no? La presencia de meconio, ya saben que lo tenemos que valorar, obviamente, conjuntamente con los latidos, ¿no? ¿Ya? En el caso del postparto, o sea, una vez que nace el bebé, ¿no? Ya tendría acá la valoración del LACGAR, ¿no? Que es obviamente la valoración que usan los pediatras, ¿no? Podría tomar un pH también del cordón umbilical, ¿ya? Apenas naces, saca un pH del cordón para poder ver si es que están haciendo pues acidótico o no, ¿ya? Y algunas otras pruebas neuroconductuales, pero estas pruebas sobre todo son para ver si es que hay algún tipo de lesión, ¿no? Y no se hacen inmediatamente, sino se hacen obviamente después para ver si es que hay algún tipo de secuela o complicación, ¿no? Muy bien. Para yo diagnosticar sufrimiento fetal, voy a tener algunos signos que son de sospecha, ¿no? Y algunos signos que son de certeza. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, yo voy a sospechar de un sufrimiento fetal cuando tenga alteraciones en los latidos, ya hemos dicho, taquicardia o bradicardia. ¿Está bien? Cuando el líquido amniótico sea verde fluido. ¿A qué nos referimos con fluido? En que simplemente el líquido se tiñe de color verde, porque normalmente el líquido tiene una coloración de repente media blanca, media amarillenta, pero en este caso el líquido va a tener un color verde, nada más. Es un líquido, es un agua verde, ¿está bien?
Y vamos a tener, por ejemplo, desaceleraciones variables. Este término lo vamos a entender en un momento cuando hablemos de monitoreo, y de desaceleraciones tardías también igual, ¿no? Todo esto son signos de sospecha. Signos de certeza, ¿qué quiere decir? Que efectivamente, si obtengo estos signos, ya tengo que entender que el bebé está teniendo algún problema, ¿no? Y acá voy a tener las desaceleraciones tardías, ¿no? Como los DIP2, igual, como les repito, en otro momento lo vamos a entender todo ello. El líquido amniótico verde meconial grumoso o espeso, ¿no? Hace un momento decíamos, una sospecha puede ser que sea líquido, perdón, que sea fluido, ¿está bien? O sea, que simplemente es un líquido verde. Cuando hablamos de un líquido amniótico meconial espeso, ya no es ya líquido, sino es un poco más, digamos, más concentrado, lo que conocemos como puré de alberjas, ¿está bien? Entonces, imagínate un puré, pues obviamente ya no es algo líquido, ¿no? Entonces, eso ya es un signo de certeza, ¿no? Definitivamente, ¿no? Ya cuando tengamos una alteración de relatidos, igual sin variabilidad, ¿no? Una bradicardia ya más sostenida, por debajo de 100 por minuto, ¿no? O una taquicardia, perdón, igual con desaceleraciones variables, ¿no? Vamos a avanzar un poquito más rápido. ¿Qué tenemos que hacer cuando obviamente tenemos un caso de sufrimiento? Lo que nuestra medida va a ser, de todas maneras, tratar de terminar la gestación por la vía más rápida que sea posible, ¿está bien? Si de repente yo tengo una paciente que es una multípara que ya está con 8 o 9 centímetros de dilatación, es preferible que esa paciente pues dé un parto vaginal, porque probablemente me pueda demorar quizás 15, 20 minutos en que nazca el bebé, ¿no? A que si de repente tengo una paciente que es su primer bebé, que está con 2 centímetros de dilatación y que tiene, ¿no?, líquido meconial espeso y alteraciones de latidos, y esa paciente todavía me va a demorar quizás 8 o 10 horas en que llegue a completar, llegue hasta 10 centímetros, entonces ahí sí obviamente optaría por una cesárea, ¿no? Entonces va a depender, como les repito, en el momento, cuando valoremos qué es lo que puede ocurrir más rápido para terminar la gestación. No siempre es sinónimo de cesárea, ¿ya? Y mientras tanto, ¿qué tendría que hacer? Tendría que hacer obviamente una reanimación fetal intrauterina. O sea, hay algunas medidas que puedo realizar con la intención de ayudar a que este bebé por lo menos tenga un ligero aporte mayor, un ligero aporte, incremento en el aporte de oxígeno. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que evitar? Tenemos que evitar que se muera, pues, el bebito, definitivamente, ¿no? Tenemos que evitar también no solamente eso, sino que haya algún daño futuro, ¿no? Hay alguna secuela, ¿no? ¿Está bien? O que de repente pues tenga alguna enfermedad producto obviamente de este estado de sufrimiento, ¿no? De repente no le va a dejar ninguna secuela, que se aspire líquido, ¿está bien? Pero sí obviamente podría conllevar a que esté hospitalizado, por ahí coja alguna infección, entonces obviamente eso tenemos que evitar, ¿no? ¿Cuáles son las medidas en sí cuando decimos que vamos a hacer una reanimación fetal intrauterina, ¿no? A la gestante la ponemos del lado izquierdo, ¿está bien? Controlamos obviamente su función de vitales y también controlamos los latidos cardíacos fetales, ¿no? Le colocamos una vía endovenosa, le pasamos una gran cantidad de cloruro, ¿no? Porque con esto vamos a lograr de que las contracciones se puedan espaciar un poco y aumente las reservas de oxígeno en el momento de hacer el intercambio gaseoso, ¿no? Hay que administrar el oxígeno también a la madre, ¿no? Ya de 6 a 7 litros, como dice, con una mascarilla, para poder también igual incrementar la concentración de oxígeno a nivel de la sangre materna y por consiguiente también pueda aumentar un poco la concentración de oxígeno a nivel del intercambio placentario, ¿no? Hay que vigilar la frecuencia cardíaca fetal porque no sabemos, obviamente, si de repente estábamos inicialmente en una taquicardia, no sabemos en qué momento va a llegar la bradicardia, ¿no? Y eso hay que estar vigilando constantemente, ¿no? ¿Ya? Hacer el examen pélvico para determinar qué tan avanzado está, o de repente, como decía, pues si todavía yo considero que va a demorar mucho, plantear una cesárea, ¿no? Hipotensión, corregir algunos problemas, como por ejemplo, si la madre tiene hipotensión, tiene de repente algún problema de acidosis, o si de repente, por ejemplo, le han estado estimulando con oxitocina y no ha habido un adecuado control y ha habido una hiperestimulación, entonces también igual, ¿no? Interrumpir el empleo de oxitocina, ¿no? Hasta obviamente terminar la gestación. ¿Está bien? Entonces, pero todas estas medidas son momentáneas, o sea, no es que ya voy a hacer esto y voy a esperar que vea mejor y voy a continuar con el trabajo de parto, no. O sea, todo esto es simplemente mientras que yo todavía estoy en el trance de terminar la gestación, que debería ser lo más pronto posible. Una vez que aparece un signo de sufrimiento fetal, ¿no? Yo ya estaría obligado a tener que terminar la gestación por la vía más rápida, ¿ya?
Como repito, no hay que confundir, no vamos a pensar que, ya, sí, le pongo oxígeno, le pongo doble vía, le pongo todo, pensando de que con eso voy a mejorar y va a continuar, ¿no? No de esa forma no se manejan estas situaciones, ¿ya? Muy bien. Entonces, como dice acá, una vez estabilizado por la vía más rápida posible, ¿no? Casi siempre es una cesárea, ¿no? Ya, hay que extraer el feto, ¿no? Lo más pronto posible, ¿está bien? ¿Qué complicaciones podemos tener? Como decíamos, una hipoxia aproximadamente se va entre 1 a 3 horas y eso va a provocar ya un daño cerebral, ¿no? Ya de 3 a 5 horas de hipoxia, estamos hablando, de hipoxia puede ya condicionar a la muerte del feto, ¿no? Entonces, por ese motivo que nuestra acción, ¿no? Tiene que ser lo más rápido posible, ¿no? Cuando yo detecto un sufrimiento fetal, tengo que terminar la gestación pues antes de 1 hora si quiero garantizar de que no va a haber mayor complicación después. Complicaciones en el feto, ¿qué va a ocurrir? Edema cerebral, convulsiones, ¿no? Encefalopatía neonatal, parálisis cerebral, ¿no? Y finalmente podría ocasionar la muerte, ¿no? Esto dentro del punto de vista más que todo neurológico, ¿no? Que son algunas de las condiciones o secuelas que podría tener. Que como repito, a veces no son muy severas y a veces al momento, pues, el pediatra puede reanimarlo y todo, ¿no? El problema Doctor, va a venir a posterior, en su desarrollo motor, en su desarrollo psicomotriz, que eso se va a reconocer todavía varios meses después, ¿no? Entonces, no necesariamente vamos a poder evidenciarlo ahí, ¿ya? doctor, ¿Sí? disculpe, cuando habla de sufrimiento fetal se refiere intrauterinamente, ¿no? Claro, es que el término feto se emplea cuando el producto obviamente está dentro del útero, ¿no? O sea, yo no voy a hablar de un feto cuando ya nació. Muy bien. ¿Qué métodos tenemos para reconocer estos episodios? ¿No? Ya hemos hablado de todo lo que es sufrimiento, ¿está bien? Entonces, nuestro bienestar fetal, como le decíamos al inicio, ¿no? Va a estar condicionado más que todo en tener que reconocer que el bebé no esté sufriendo, ¿está bien? Porque, a ver, no me serviría de mucho decir, sí, este bebé está bien. No, al contrario, me serviría más bien de mucho decir, este bebé no está mal, ¿no? Para poder, obviamente, si es que reconozco que está mal, pues terminar, intervenir y tomar alguna decisión. Claro. Entonces, para ello existen algunas pruebas, ¿no? Estos métodos bioquímicos no los he, digamos, explayado mucho porque ya no son exámenes que se usen, ¿está bien? Antiguamente se usaba, por ejemplo, se medía el estriol, se medía el lactógeno placentario, ¿no? Y algunas otras pruebas más con la intención de ver si es que estaban alterados y entender que puede haber algún tipo de compromiso fetal. Pero eso te hablo pues hace 20, 30 años, ¿no? Actualmente ya no se emplean, ¿ya? Entonces, por eso que ya prácticamente no los he desarrollado mucho. Lo menciono para que tengan idea nada más. Otra de las cosas que sí podemos hacer, por ejemplo, son los métodos biofísicos. ¿Está bien? Uno de ellos es la amnioscopía, ¿no? Y otro de ellos va a ser el cuento de movimientos fetales por parte de la madre, ¿ya? Entonces, en estos casos, ¿qué vamos a tener? Hace un momento siempre hemos dicho, ¿no? Que tenemos que ver el meconio, si es líquido, si es fluido, si es espeso y cosas por el estilo, ¿no? Y tú te preguntarás, pero ¿cómo hago para ver el meconio, no? Si finalmente, no necesariamente, pues, el líquido tiene que estar saliendo, ¿no? ¿Está bien? Entonces, ahí viene esta prueba o este procedimiento, ¿no? Mediante el cual, con un aparato especial que es el amnioscopio, ¿no? Se introduce, como verás, mire, ve, a través del canal vaginal, ¿no? Se lleva a través del cuello, ¿no? Y a través de las membranas, ¿está bien? A través de las membranas yo voy a poder observar la característica del líquido. O sea, ¿qué quiere decir? Que no es necesario que las membranas estén rotas, que el líquido salga, ¿no? Porque si se rompieron y sale, ya no necesito usar nada, pues, ¿no? Porque obviamente estoy viendo el líquido, ¿no? Pero si las membranas están íntegras, por ejemplo, yo tengo un bebé que tengo latido 110 por minuto, ¿está bien? Estoy ahí, pues, estará bien, estará mal, 110, puede ser que todavía por ahí se recupere, ¿no? Y las membranas están íntegras. ¿Qué podría hacer? Usar mi amnioscopio, ¿no? Porque como ya hemos dicho, tenemos que relacionar, ¿no? Los latidos con el líquido, ¿no? ¿Está bien? O con la presencia o ausencia de meconio. Entonces, con mi amnioscopio veo que el líquido es claro, es normal, ¿no? Es grumoso, entonces no tendría ningún problema, ¿no? Digo, no, entonces este bebé está bien, ¿no? Pero si veo que tengo 110 latidos y el líquido está verde, ¿no? Y eso lo determino por el amnioscopio, definitivamente tengo que terminar la gestación. Ese bebé ya está en sufrimiento. ¿Entienden? Entonces, para eso me sirve este aparatito, ¿no? Sí se emplea, ¿ya? Sí se emplea, bueno, nosotros por lo menos en el hospital no lo tenemos, pero sí se emplea en algunos hospitales y es de bastante utilidad, ¿no? Quizás
una de las limitaciones que podamos tener es que el cuello tenga que estar un poco abierto, no siempre sucede eso, pero si la paciente ya está en trabajo de parto, por lo menos ya hay algo de dilatación, va a ser más sencillo, ¿no? Y como repito, no es necesario tener que estar rompiendo las membranas, ¿no? Ahora, claro, si la paciente tiene 5 o 6 centímetros, ahí sí pues le rompo las membranas, ¿no? ¿Está bien? Entonces le rompo las membranas porque ya el tiempo que queda es corto como para que termine su gestación, ¿no? Y obviamente al momento de romper las membranas voy a observar la característica del líquido, ¿no? Pero si tiene 1 o 2 centímetros y le rompo las membranas, ahí sí estaría cometiendo un error, porque el tiempo que va a pasar desde que se rompieron las membranas hasta que llegue a 10 centímetros puede ser todavía considerable como para que se produzca una infección, ¿no? En cambio, si tiene 5 o 6 centímetros, acuérdate que la velocidad de dilatación es 1 centímetro por hora y el tiempo probable va a ser de 4 o 5 horas nada más a que termine. Y ese tiempo es poco probable que pueda haber algún riesgo de infección, tanto para el feto como para la madre, ¿no? Entonces, es por eso que, como repito, si no tengo dilatación o tengo una dilatación muy inicial, tendría que usar el amnioscopio. Y si ya está avanzada la dilatación, podría romper las membranas y ver la característica del líquido. Esto es más o menos algo de lo que hemos estado mencionando. Vamos a avanzar un poco. A ver, ¿en quién está indicado hacer una endoscopia de embarazos prolongados? Definitivamente, porque como ya hemos dicho también hace un momento, el 30% de embarazos post-término tiene presencia de meconio. ¿Está bien? Entonces, en esos casos sería así conveniente hacerlo, ¿no? Antes de repente de forzar una inducción, ¿no? Hacer una endoscopia para ver la característica de ese líquido, ¿no? En enfermedad hipertensiva, donde obviamente hay una condición de hipoxia pues crónica, ¿no? para el feto. Una insuficiencia placentaria, donde obviamente pues la placenta ya dejó de aportar adecuadamente oxígeno, ¿no? ¿Está bien? Entonces, lo normal del líquido, ¿cuál es? Es claro y es lechoso, ¿no? Y lo anormal es que sea verdoso, que sea amarillento, eso me podría indicar un signo de sufrimiento fetal, ¿no? ¿Ya? Entonces, todo eso con el amnioscopio. Lo otro que es más práctico en sí, ¿no? Es la aplicación clínica de los movimientos fetales, ¿no? ¿Está bien? Entonces, bueno, clínicamente tendríamos que simplemente esperar a que la madre lo refiera, ¿no? Pero también podríamos ayudarnos con ecografía, ¿no? Antes se pensaba que el bebé se movía todavía a partir de las 18 o 20 semanas en adelante, ¿no? ¿Ya? Porque era el momento en el cual, obviamente, la madre sentía los movimientos, ¿no? Pero debido a que los ecógrafos, pues, en los últimos años tienen una gran resolución, ya se ha visto que a las 9, 10 semanas, cuando ya recién están desarrollando siquiera algo de extremidades, ya se está moviendo el bebé. ¿Está bien? Entonces, bueno, en ese momento no es útil, pues, ¿no? Decir o mencionar de que se mueve y que si es un signo de bienestar, bueno, eso no tiene sentido, ¿no? Pero les digo como dato, como para que obviamente sepan que los movimientos no ocurren cuando recién la madre lo percibe. ¿Está bien? Entonces la ecografía nos podría ayudar, ¿ya? A veces sucede que también la madre viene y nos dice, no, ¿sabes qué? No siento que se ve mi bebé, no, perdón, no siento que se mueve mi bebé, ¿no? Y le hacemos ecografía y vemos pues que tiene pues todos los movimientos, ¿no? Sino que a veces la madre no se concentra adecuadamente o no sabe reconocerlos, ¿no? Entonces, hay que explicarle obviamente que en qué momento podría sentirlos con mayor probabilidad, ¿no? Muy bien, entonces los movimientos fetales, como mencionábamos, van a ser percibidos por la madre a partir de las 18 semanas. Eso va a depender también del tipo de madre que tengamos. Si ya tienen varios hijos, a veces lo perciben inclusive hasta las 16, ¿no? Si es primeriza, a veces lo percibe todavía a las 20, 22 semanas, ¿no? Lo cierto es que para que perciba el movimiento, el bebé tiene que tener un cierto tamaño y sus movimientos tienen que tener un impacto en la pared uterina, ¿no? Como para que sea percibido, ¿no? Porque mientras que se mueva dentro del líquido, simplemente es como si fuera un pez y obviamente no va a generar mayor sensibilidad de la madre, ¿no? ¿Está bien? Entonces, ahora también es falso eso que te digan, pues, no, yo siento mi bebé desde que salí embarazada. No habrá sentido otra cosa, pero no los movimientos del bebé, ¿no? Entonces, pero un tiempo promedio más o menos, como mencionábamos, era de 18 semanas, ¿no? ¿Está bien? Aumentan progresivamente hasta la semana 32. Ojo, ese es un dato importante, porque al final de la gestación o las últimas semanas, los movimientos disminuyen. No desaparecen, disminuyen, ¿está bien? El bebé se mueve, sí, pero no con la misma, digamos, intensidad, con la misma frecuencia como lo hacía hasta las 32, máximo 34 semanas. Y eso está muy relacionado a un fenómeno en el cual el bebé, como ya está más grande, ya tiene menos espacio para poder hacer movimientos más bruscos, ¿no? Y simplemente hace movimientos pequeños de rotamiento, de movilidad de algunas extremidades, pero ya no golpea, por ejemplo, contra la pared, ¿no? del
del útero, cosa que sí ocurría a veces previamente, semanas previas, ¿no? ¿Está bien? Entonces, si un bebito se mueve, obviamente tengo que entender de que ese bebé está bien, ¿no? Y eso es obviamente algo, digamos, tranquilizador, ¿no? ¿Está bien? Como dice acá, se valora indirectamente la función del sistema nervioso central, ¿no? Puede ser percibidos por la madre, visualizados por ecografía, ¿no? Registrados también por un tocodinamómetro, que es el aparato que vamos a ver en un momento, ¿no? ¿Qué es lo normal? Que debe sentir aproximadamente 3 movimientos por hora, ¿no? O de 10 a o más de 10 movimientos en 12 horas, ¿no? ¿Está bien? Los movimientos se van a dar a veces más frecuentemente en algún momento del día, ¿no? Sobre todo después de que ingiere alimentos, ¿está bien? ¿En qué momento es que la madre puede percibir mejor los movimientos? El momento de acostarse. Cuando ya obviamente en la noche hay más tranquilidad, menos ruido, ¿no? Y la madre puede concentrarse mejor, inclusive pone sus manos sobre el abdomen, y ahí es donde podría percibir con mejor intensidad. Claro que previamente tiene que ingerir algo de alimentos, ¿no? Porque también cuando hay un ayuno muy prolongado, el bebé también deja de moverse, porque le llega menos sustrato energético. ¿Está bien? Entonces, si yo quiero recomendar y decirle a una paciente de repente que me dice las 20 semanas, no, todavía no siento que se mueve, trata de concentrarte un poco en la noche, ¿no? Y pon tus manos y vas a ver que vas a comenzar a percibirlos, ¿no? ¿Está bien? Entonces, igual, lo mismo para una gestante de repente que es a término, lo mismo, ¿no? Condiciones que podrían hacer que el bebé no se mueva adecuadamente, bueno, ya son varias patologías, ¿no? En las cuales podría darse esa situación, ¿no? RCU, ¿no? Insuficiencia cardíaca congestiva del bebé, inmunización, anemia severa, oligoamnios, prolapso de cordón, y así, varias condiciones que podrían hacer que el bebé no se mueva, ¿no? Muy bien. Los movimientos fetales no son los únicos movimientos, los movimientos así de extremidades no son los únicos movimientos que hace el feto, ¿está bien? También hace movimientos respiratorios, ¿no? Si bien es cierto, nosotros sabemos que el bebé no respira internamente, pero ya hace esta serie de ejercicios con la intención de ir ejercitando todo su tórax, ¿no? Y cuando nazca, obviamente, pues ya comienza a funcionar de una forma continua, ¿no? Porque obviamente eso ya no va a dejar de funcionar hasta que se muera, ¿no? La persona. Entonces, si el bebé no hiciera estos movimientos, ¿no? de respiratorios, internamente no estaría preparado para poder respirar, ¿no? Y eso le podría conllevar algunos problemas. El movimiento respiratorio es paradójico intraútero, ¿no? Porque mientras que nosotros cuando inspiramos, nuestro tórax, ¿no? Se expande. En el caso del bebé, al contrario, ¿no? Que cuando él inspira, el tórax más bien se colapsa, ¿no? Y al revés. Y más bien, a veces pronuncia un poco el abdomen, ¿no? ¿Está bien? Entonces, por eso que son de diferentes formas. Se dice que son movimientos paradójicos, movimientos contradictorios, ¿no? Estos movimientos no son continuos, vienen por momentos, vienen por salvas, le decimos, ¿no? ¿Está bien? Entonces, puede ocurrir 15, 20 segundos que están en un movimiento respiratorio y luego están en un periodo de inactividad, ¿no? De ahí, nuevamente otra vez, ¿no? Igual. Y eso también es una de las cosas que valoramos al momento de hacer el perfil biofísico por ecografía. También el bebé tiene un tono, o sea, cuando está internamente dentro del útero tiene un tono, como el músculo que tenemos, nuestro músculo también tiene un tono, ustedes saben muy bien, entonces lo mismo va a suceder en el feto, ¿no? ¿Está bien? Acuérdense que el bebé pues no está echado ahí, ¿no? O sea, como desmayado dentro del útero, ¿no? Al contrario, tiene una posición, ¿no? Activa, en el sentido de que tiene flexión, ¿no? De las extremidades, tiene flexión de la cabeza sobre el tórax, ¿no? Y eso obviamente pues es dado por el tono. Inclusive podemos observar que abre y cierra sus manos en la ecografía, ¿no? Y eso gracias a que obviamente tiene una cierta energía que puede realizar esos movimientos, ¿no? Pero a veces sucede que también igual nos ha sucedido que cuando hacemos una ecografía vemos el bebé que está, como digo así, técnicamente como si estuviera desmayado, ¿no? O sea, sus manos así todas caídas, sus extremidades también igual, y el bebé casi ni movimientos tiene, ¿no? Entonces eso también es una condición obviamente anormal, ¿no? Entonces, como verás, no, el que perciba solamente la madre del feto, los movimientos del feto, no es lo único, sino también hay movimientos respiratorios y hay tono fetal. Eso dentro de la parte biofísica, ¿está bien? Luego vamos a pasar a la parte electrónica, ¿ya? Donde vamos a mencionar nuevamente aquellas pruebas que hemos estado hablando hasta el momento. Tenemos el test no estresante, ¿ya? Que es el NST, que se abrevia así, casi siempre mencionamos un test, es un NST, ¿no? Un NST, ese es lo que comúnmente mencionamos al momento de querer referirnos a esta prueba, ¿no? ¿Está bien? ¿En qué consiste? Vamos a ver básicamente, en este gráfico, vamos a colocar, ¿no? un aparato a la gestante con la intención de que ocurra un registro, ¿está bien?
Esto se podría hacer en cualquier momento, ¿ya? No es necesario que tenga contracciones. Este gráfico trata de representarnos el aparato, ¿no? Y esto tiene algunos sensores, dos sensores básicamente. Uno que va a ir ubicado a nivel del corazón, donde se escuchan los latidos, ¿no? Y otro que va a ir ubicado en el fondo uterino, ¿está bien? Entonces, obviamente el sensor donde están los latidos, lo que vamos a tratar de percibir o lo que va a tratar de captar son obviamente los latidos en forma continua, y el otro va a tratar de captar, ¿no? Si la intensidad de las contracciones si los tuviera. ¿Está bien? Entonces, esto obviamente se lleva, se pasa a un aparato y eso nos va a emitir un registro, que lo vamos a ver en un momento. ¿A partir de cuándo se puede hacer este test no estresante? ¿Ya? Se puede hacer a partir de las 29 semanas en adelante. Antes de las 29 semanas, o sea, de 28 para abajo, no es muy confiable poder hacerlo, porque hay una inmadurez del sistema neurológico fetal que va a hacer que los latidos sean, pues tengan un registro muy dispar, que no sea muy continuo. Entonces, definitivamente eso no nos va a ayudar a poder tener una interpretación. Entonces, a partir de las 29 semanas, donde ya se supone que el sistema neurológico fetal ya está establecido, donde hay una regulación adecuada entre el simpático y el parasimpático, entonces ahí sí nos va a poder permitir tener una interpretación adecuada, ¿no? Como dice acá, entre las 20 y 24 semanas es reactivo solamente un 25%, mira, o sea, no tiene sentido tener que hacerlo, ¿no? Y entre las 32 a 42 es reactivo un 90%. Reactivo es el término que se emplea para decir que el bebé está en buenas condiciones, ¿ya? En algunos casos, nosotros empleamos este test no estresante solamente si la paciente tiene o no tiene contracciones por debajo de las 28 semanas, ¿está bien? De repente viene una paciente que tiene 25 semanas y me dice, sí, se pone dura mi barriga y estoy sospechando que tiene contracciones, le pongo el aparato, no tanto para interpretar el bienestar fetal, sino más que todo para ver que el sensor que corresponde obviamente a las contracciones me registra si es que hay dinámica uterina o no. ¿Está bien? Entonces, cuando llega la paciente, obviamente, pues también primero se tiene que hacer una evaluación inicial de la gestante, ¿no? Se tiene que tomar la presión arterial, se tiene que ver sugerirle que no tenga un tiempo de ayuno prolongado, ¿no? Ya, para poder obviamente valorar mejor esta prueba, ¿no? Y en sí el registro se hace por 20 a 30 minutos nada más, ¿ya? Este es otro gráfico donde trata de presentar lo mismo, ¿no? Los dos sensores, ¿no? En el cual decía uno va para los latidos y otro va para la dinámica uterina, ¿está bien? Unidos al aparatito este que estamos mencionando acá y que después nos da una hoja de registro. ¿Qué cosas me va a evaluar un test no estresante? Me va a evaluar los movimientos fetales, ¿ya? Y eso a veces pueden ser percibidos por la madre o a veces también percibidos por el mismo aparato, ¿está bien? Los sensores también tienen la capacidad de poder registrar si es que hay movimientos o no. Sucede que a veces igual, la madre nos dice que no se mueve y cuando le ponemos el aparato, ¿no? Finalmente me registra ahí que sí hay movimientos. Entonces, este equipo también tiene esa capacidad, ¿no? Vamos a determinar la frecuencia cardíaca basal, que es lo principal. Después en otro momento les voy a enseñar cómo se determina. Vamos a ver si es que hay variabilidad sobre esta frecuencia cardíaca fetal, ¿no? Si hay presencia o ausencia de aceleraciones o desaceleraciones también. ¿También? Todo esto lo vamos a desarrollar en un momento. Muy bien. La línea basal, como dice ahí, se considera alterado cuando el cambio persiste por más de 15 minutos. Una frecuencia cardíaca basal normal oscila entre 110 a 160. Acá la cosa cambia. ¿Se acuerdan? Hace un momento les hice hincapié. Cuando hablamos clínicamente, decimos que los latidos pueden estar entre 160 y 120. ¿Está bien? Cuando hablamos de un monitoreo electrónico fetal, ¿no? Los latidos pueden ir desde 110 hasta 160. ¿Ya? Entonces, como repito, hay que tratar de diferenciar eso, los valores de normalidad, ya sea porque esté clínicamente o ya sea porque esté ante un monitoreo, ¿no? En todo caso, pues, ¿qué podría determinar sobre esa línea de base de la frecuencia cardíaca? ¿No? Podría determinar si el bebé está en taquicardia o si está en bradicardia, ¿ya? Vamos a ver esto después en un gráfico donde va a ser más entendible. A ver, continuamos.
Entonces, yo tengo la normalidad, decíamos, de 110 a 160, ¿no? ¿Ya? Y por encima de 160 lo voy a considerar taquicardia. ¿Y qué me puede dar taquicardia? La inmadurez, la fiebre, ¿no? La acidosis, algún tipo de infección, ¿no? Y así varias condiciones, ¿no? ¿Qué me puede dar bradicardia? Que sea postérmino, que haya una hipoxia o que haya habido consumo de alguna droga, ¿no? Que pueda estar generando eso. ¿Está bien? ¿Qué medicamentos podrían alterar los latidos? Son todos ellos, ¿no? Ya no los voy a mencionar para ganar un poco de tiempo, pero más o menos para que sepan que sí existen algunos medicamentos que me podrían alterar, ¿no? ¿Está bien? Entonces, una de las cosas que yo podría obtener es un cambio en la línea de base. Primero, la línea de base va a ser aquella línea en la cual yo trate de establecer y me trate de unir la mayor cantidad de puntos a nivel del registro. Por decirte, este es un ejemplo de cómo se hace un registro de un monitoreo fetal electrónico. Vamos a tener una parte inferior donde están registradas las contracciones, ¿está bien? Vamos a tener una parte, digamos, al medio, donde está registrado las alteraciones de los latidos, cómo ha sido el registro continuo de los latidos, ¿está bien? Toda esta parte de acá, la parte amarilla. Y muchas veces entre ambas, ¿no? A veces a la mamá le dan un botoncito para que ella apriete cada vez que percibe el movimiento fetal. Y acá aparece como una flechita, entonces eso quiere decir que la mamá ha percibido movimiento en ese momento, ¿no? Después hay otra imagen donde se nota eso. O también puede ser que yo tenga otra curva por acá, mucho más pequeña, no tan pronunciada como la primera o la de los latidos, donde también me registre, como te decía, los movimientos fetales que han sido captados por la máquina. ¿Está bien? Pero bueno, vamos a ver. Entonces, esta parte son de los latidos. Entonces, esta parte corresponde a la frecuencia cardíaca fetal. Cuando tenemos un registro como este tipo, tengo que elegir en una parte donde no haya movimientos y no haya contracciones, ¿está bien? Y que aproximadamente dure 2 minutos, porque cada uno de estos cuadraditos es una unidad de tiempo. Y eso también tenemos que verlo, obviamente, al momento de que tengamos el registro allí. No todos los equipos están configurados de la misma forma, ¿ya? Entonces, al momento de yo hacer la impresión de este registro, ahí el aparato me va a decir a cuántos centímetros por hora, por decirlo así, se está registrando, se está haciendo este registro, ¿no? Para yo entender que de repente este cuadradito mide 10 o mide 5 minutos, ¿no? ¿Ya? Y poder entender obviamente qué está pasando, ¿no? Ahora, miren, si yo tuviera que registrar, por ejemplo, antes que me olvide, si se dan cuenta que hay algunos números, ¿no? 200, 180, 160, 140, 120, ¿no? ¿Está bien? Esos números. Entonces, es porque, por ejemplo, en este caso, vamos a ver que los latidos, aparentemente, lo más bajo que he tenido ha sido 110, 120, perdón, un poquito, ¿no? Un poquito para abajo. Y lo más alto que he obtenido es por encima de 140, ¿no? Casi 150, más o menos, por acá, ¿no? ¿Está bien? Entonces, como verán, los latidos no son constantes, no es una línea constante, sino siempre tiene que tener esas oscilaciones, que lo llamamos variabilidad. Si yo tengo que trazar una línea de base, voy a tratar de unir o trazar una línea que me una la mayor cantidad de puntos. Supongamos acá más o menos tendría que ser por acá esta línea y estaría cercana a los 140. Esa va a ser mi línea de base, ¿está bien? Una línea que trate de unir la mayor cantidad de puntos, ¿ya? Entonces, como dice acá, frecuencia cardíaca fetal es la que más se repite en el monitoreo, ¿no? La línea de base debe ser mínimo 2 minutos en un periodo de 10, ¿ya? ¿Está bien? Acuérdate que el monitoreo todo va a durar 20 minutos aproximadamente, ¿no? Lo normal de esta línea de base va a ser entre 110 a 160, ¿no? Y consideramos, como decíamos, taquicardia mayor a 160 y bradicardia menor a 110. ¿Ya? Que es tal como estamos registrando acá, ¿no? Si te das cuenta, por ejemplo, acá el registro, la línea de base ya está por encima, por esta parte roja, ¿no? Ya está por encima de 160, ¿no? Si bien es cierto, ha tenido una caída, ¿no? Esto podría entenderse como una desaceleración, pero la mayor cantidad, ¿no? De puntos del registro de los latidos está por encima de 160, ¿no? Lo mismo sucede en el otro extremo, ¿no? En el cual obviamente ya estamos por debajo de 110, acá creo que estamos más o menos a nivel de 100, ¿no? Y eso sería considerado como una bradicardia. Entonces, lo que te comentaba hace un momento, ¿no? Tenemos una línea de base, por ejemplo, que en este caso pueden ser estos puntitos que están tratando de registrar acá, y sobre eso yo voy a tener una variabilidad, ¿no? O sea, tiene que oscilar, no puede ser constante, no puede ser una línea recta constante, porque más bien al contrario, si ocurriera eso, eso es un signo ominoso. Eso quiere decir que ese evito está mal y probablemente esté pronto a morir.
Entonces, por eso siempre tienen que haber estas oscilaciones, ¿no? ¿Ya? Entonces, a eso lo vamos a llamar variabilidad. Igual, así como te decíamos que los cuadraditos en forma vertical tienen una unidad de tiempo, en forma, no, perdón, en forma horizontal tienen una unidad de tiempo, en forma vertical van a tener también un registro de cuántos latidos tienen, ¿no? Acuérdate, mira, acá nos dicen que este es 120, este es 160, este es 180, ¿no? Si me dicen que este es 120, lo más probable es que este sea 130, 140, bueno, este debe ser 150. Sí, 150 debe ser. Entonces, cada cuadradito es 10, ¿está bien? Cada cuadradito es 10. Si yo he trazado mi línea de base, por ejemplo, por acá donde están los puntitos, ¿no? Entonces voy a ver cuánto oscila estos latidos, ¿está bien? Y acá han determinado aparentemente que tiene 10 latidos que son los que está oscilando. A eso lo vamos a considerar, perdón, como una variabilidad moderada, porque está entre 6 y 25, y es, digamos, algo normal. ¿Está bien? ¿Cuándo nos preocuparía? Cuando la variabilidad sea mínima, o sea, sea menor a 5 latidos, o sea, sea menor a la mitad de un cuadradito, ¿está bien? Entonces ahí sí obviamente tendríamos que pensar en un tipo de compromiso, ¿no? Y una variabilidad marcada es cuando sea superior a 25, ¿no? O sea, cuando esto viene así, sube y baja constantemente, eso sería marcado, ¿no? Acá está, por ejemplo, algunos ejemplos de variabilidad. Mira, ve, acá aparentemente ocupa creo que como 2 cuadraditos, más o menos, o sea, sería aproximadamente 20 latidos, estaríamos dentro de lo normal, ¿no? ¿Está bien? Acá es algo ya más marcado, como mencionaba hace un momento, ¿no? Más de 25 latidos, ¿no? Acá una variabilidad disminuida, mira, ve, menos de la mitad de un cuadradito, ¿está bien? Disminuida, menos de 5 latidos oscila, ¿ya? Y acá sí no hay nada de variabilidad, ¿no? Mira, te das cuenta, es una línea, ¿no? Que todo sube, baja, supuestamente, pero es una línea, ¿no? Entonces, esto sí obviamente pues es un signo ominoso, ¿no? Igual otros ejemplos de variabilidad, ¿no? Normal, mínima, como para poder ir entendiendo más o menos cómo se da, ¿no? Mira, ¿ves? Acá no Doctor, lleva ni siquiera la mitad del cuadradito, y acá sí obviamente sobrepasa todo un cuadrado que generalmente son 10 latidos por minuto, ¿no? Sí, doctor, disculpe, ¿cuánto mide cada cuadradito? 10 latidos, Sí, ¿ya? doctor. Muy bien, entonces tenemos las aceleraciones. Ese es otro concepto. Acuérdate, primero tenemos que determinar nuestra línea de base, luego la variabilidad y luego tenemos que ver las aceleraciones. Hace un momento te comenté de que a la gestante a veces le dan, ¿no? Cuando conectan el equipo, le dan un botón para que ella apriete y pueda uno registrar o se pueda registrar en la máquina los movimientos fetales, ¿no? Por ejemplo, a esta gestante le han tenido que dar el aparato y ha presionado, ¿no? Y siempre se registra como una flechita. Entonces, ¿qué sucede en una situación lógica? Cuando tú corres, tu corazón se acelera, ¿sí? Lo mismo va a suceder con el feto. Cuando el feto se mueve, ¿no? Que es lo que ha percibido la mamá, el corazón también igual se acelera, ¿no? Entonces, lo que tenía, por ejemplo, una frecuencia cardíaca de repente, acá debe estar aproximadamente 100, 140, ¿no? El bebito se ha movido y se han acelerado sus latidos, ¿no? Ha pasado el movimiento y otra vez se ha regresado a lo normal, ¿no? Otra vez se ha movido, mira con esta flechita, o otra vez ha subido, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Cada vez que se mueve, acelera, ¿está bien? Entonces, esa es una condición normal, al contrario, es una condición saludable, ¿no? ¿Está bien? Que haya ese tipo de reacción, que el bebé se mueva y que los latidos se incrementen, ¿ya? Entonces, ahora, no necesariamente cuando tengamos aceleraciones vamos a entender de que puede haber algún compromiso fetal, al contrario, ¿no? Ahora, esto va a cambiar también de acuerdo a las semanas que yo me encuentre, ¿no? Ya, por ejemplo, digamos, si tenemos más de 32 semanas, para ser considerada una aceleración, tiene que ser más de 15 latidos, ¿no? De 15 latidos por minuto, se tiene que incrementar en más de 15 latidos por minuto durante el lapso de 15 segundos, ¿no? Para hacer una frecuencia, si tenemos menos de 32 semanas, para ser considerada una aceleración, tiene que incrementarse los latidos por más de 10 latidos por minuto en lapso de 10 segundos, ¿no? ¿Ya? Pero este tiempo tiene que ser siempre menor a 2 minutos. ¿Ya? O sea, esto tiene que subir y caer antes de los 2 minutos. ¿Está bien? Pero a la vez tiene que durar, como decimos acá, más de 15 segundos o más de 10 segundos, dependiendo qué edad gestacional pueda tener la paciente. El otro término son las desaceleraciones. ¿Está bien? Si te das cuenta, por ejemplo, acá ya no tengo una línea de base más o menos determinada. Tengo los movimientos, pero en vez de subir, ¿no? Más bien lo que está sucediendo está bajando, ¿no? Si yo tuviera que terminar mi línea de base, probablemente lo voy a terminar por acá, más o menos, en la parte más continua, ¿no? Y todo lo que esté hacia abajo, obviamente, va a ser desaceleraciones, ¿no? Las aceleraciones son todo lo que está hacia arriba, ¿está bien?
Entonces, estas desaceleraciones pueden ser de tres tipos. Puedo tener desaceleración temprana, ¿ya? En la cual tanto perdón. Hace un momento mencionábamos que nosotros las aceleraciones lo estábamos mucho relacionando a los movimientos, ¿sí? En el caso de las desaceleraciones, ya no lo voy a relacionar a los movimientos, sino lo voy a relacionar a las contracciones, ¿ya? Entonces, se supone que siempre en cada contracción, ¿ya? Va a haber una disminución del flujo del intercambio sanguíneo. De todas maneras, eso ocurre fisiológicamente, cada contracción. ¿Está bien? Entonces, por consiguiente, ¿no? Lo ideal sería que en cada contracción, más bien, cuando obviamente hay ese momento de hipoxia, el bebé pueda tener una respuesta, inclusive pueda acelerar su corazón, ¿no? Pero muchas de las veces, más bien lo que hace es desacelera el corazón, ¿no? ¿Está bien? Entonces, cuando hay una contracción y la desaceleración, o sea, la caída de los latidos, coincide exactamente, ¿no? A eso se considera como una desaceleración temprana. ¿Está bien? Entonces, es lo que conocemos como imágenes en espejo. Cuando tenemos, vamos al otro extremo, una contracción y ya no está coincidiendo, sino más bien hay un tiempo mediante el cual después de la contracción recién se presenta la desaceleración, a eso lo vamos a conocer como desaceleración tardía o DIP 2, ¿está bien? El temprana es DIP 1 y el tardía es DIP 2. Y este DIP 2, acuérdate, cuando mencionábamos los signos de certeza de sufrimiento, es uno de los que está, si encontramos DIP 2, tenemos que considerarlo como que ese bebé está en sufrimiento. ¿Sí? Pero no es porque encuentre uno solo, no tiene que ser en más del 50% de contracciones que puedan estar acá. Por ejemplo, acá estoy viendo 3 contracciones y en las 3 se está cayendo. Entonces, esto sí podría ser yo de repente considerado, ¿no? un sufrimiento. ¿Está bien? ¿Qué pasaría si yo tengo una contracción nada más y solamente una desaceleración y de repente las otras contracciones está todo normal? No sería considerado un signo de sufrimiento. ¿Está bien? Tiene que ser continuo, tiene que ser más del 50% de las contracciones que podamos evidenciar en el registro. Y variable va a ser cuando no tiene relación, ¿no? O sea, cuando hay contracciones y también hay desaceleraciones, pero indistintamente, ya sea porque coinciden exactamente o se presenta antes o se presenta después de la contracción, ¿ya? Eso es variable. La presencia de desaceleraciones variables está muy relacionado a alguna alteración en el cordón umbilical, ¿ya? La presencia de desaceleraciones tardías está muy relacionado a problemas de placenta, ¿no? Una insuficiencia placentaria. Y las presencias de desaceleraciones tempranas se consideran como fisiológicas y muchas veces esas las encontramos durante el trabajo de parto, ¿ya? Entonces, esto es más de lo mismo que les he mencionado, ¿no? DIP 1, DIP 2, DIP 3, que es lo que vamos a ver a continuación en algún tipo de gráficas. Esto ya es una hoja normal del registro electrónico que hacemos, ¿está bien? Es una hoja en la cual, luego de poner el aparato, ¿no? A la madre, me va a dar este registro, ¿ya? Como verás, acá tenemos estos números, en la cual obviamente me va a decir, ¿no? En qué nivel están los latidos. Y acá abajo también tenemos, ¿ya? La otra parte donde están registradas las contracciones, ¿no? Que igual, bueno, hay hojitas que tienen número también para poder ver la intensidad de la contracción. En este caso, aparentemente está bajando, no veo ningún número, ¿ya? ¿Cuál es la velocidad aproximada que casi siempre se usa? Es de 3 centímetros por minuto, ¿ya? Pero, ojo, como te repito, tienes que verlo. O sea, al momento de que tengas la impresión, así como el EKG, ¿no? Cuando tú imprimes un EKG, te da algunas características al inicio. Lo mismo tiene que suceder acá. Cuando tú vas a imprimir, tienes que ver las características si efectivamente están trabajando a ese tiempo, ¿ya? Acá como verás, mira, ¿ve? La madre aparentemente ha apretado varias veces y es por eso que hay movimientos, ¿no? Hay un montón de movimientos y también hay aceleraciones, ¿no? ¿Está bien? Casi no hay muchas contracciones. Acá sí, por ejemplo, mire, tenemos en esta parte inferior, ¿no? Algunos números, ¿no? ¿Está bien? Acuérdate que para que haya un trabajo de parto tiene que ocurrir unas contracciones de una cierta intensidad, por encima de 50 hasta 80 aproximadamente, unidades de Montevideo, con la intención de que ocurra, obviamente, esa pueda provocar dilatación, ¿no? Esto es lo que mencionaba hace un momento, el DIP 1 coincide, ¿no? Ambos coinciden, imagen en espejo, ¿ya? ¿Está bien? Dado por la compresión cefálica, ¿no? Muchas veces cuando la cabeza está dentro de la pelvis y se comprime en el momento de la contracción, es que ocurre este fenómeno, ¿está bien? No se asocia, como dice ahí, con sufrimiento fetal, ¿no?
Esto es, por ejemplo, un ejemplo clásico, ¿no? Imagen en espejo. El DIP2, vamos a ver acá. El DIP2, acuérdate que acá tenemos la contracción y la desaceleración se va a presentar un tiempo después, ¿no? Aproximadamente tiene que ser un tiempo mayor a 20 segundos, ¿no? ¿Ya? De lo que ha terminado la contracción para poder dar la desaceleración, ¿está bien? Esto sí es un signo de hipoxia fetal, ¿ya? Entonces, y sí se podría asociar a sufrimiento, ¿no? Acá está el ejemplo, como verán, acá tenemos la contracción, ¿no? Y acá se ha dado la desaceleración, ¿no? Y el punto máximo de la desaceleración con el punto máximo de la contracción tiene que diferir en más de 20 segundos, ¿no? El DIP3 ya mencionado es pues simplemente algo que en lo cual se presenta de una forma desordenada, ¿no? Hay contracciones y a la vez también hay aceleraciones, más que todo desaceleraciones en forma aislada, ¿no? ¿Ya? Muy bien, acá tenemos también un resumen de lo que mencionábamos ahorita, ¿no? El DIP1 que se da por la compresión cefálica, ¿no? Fisiológico que se da durante el trabajo de parto, el DIP2 más que todo por problemas placentarios, ¿no? Y el DIP3 más que todo por problemas de cordón, ¿no? Ahora, hemos visto en estas desaceleraciones que todas regresan a la normalidad, ¿no? Regresan a la línea de base, ¿no? Pero cuando ya obviamente esta demora se hace más prolongada, ¿está bien? ¿Ya? Y hemos dicho que también que tiene que ocurrir antes de los 2 minutos, ¿no? ¿Está bien? Porque si pasa más de los 2 minutos, ¿ya? Ya se considera una desaceleración prolongada, ¿ya? Acuérdate, hemos visto en todas estas imágenes, ¿no? Que cae, ¿no? Y regresa otra vez, ¿no? En menos de 2 minutos tiene que regresar otra vez. Si pasa más de 2 minutos hasta 10 minutos, se considera una desaceleración prolongada. Si esto persiste por más de 10 minutos, ya se considera un cambio en la línea de base. ¿Y en qué condiciones podría yo ver eso? Por ejemplo, acuérdate, al inicio uno de los signos primero era taquicardia, ¿no? Y pasaban las horas y podía llegar a la bradicardia, ¿no? Entonces, de repente en esa taquicardia, cuando estaba en esa taquicardia, puede hacer que yo encuentre desaceleraciones, ¿no? ¿Está bien? Y puede hacer que en algún momento ya esa se dé una desaceleración y no regrese a su línea de base, sino se permanezca en la parte inferior, ¿no? Entonces, a eso se considera como un cambio de línea de base cuando ya dura más de 10 minutos. Este es un patrón anormal, un patrón sinusoidal, en la cual, como verás, ¿no? Simplemente son curvitas nada más, ¿no? Que también igual no hay variabilidad, no hay mayor presencia ni de aceleraciones ni desaceleraciones, y eso también es un signo ominoso, ¿ya? ¿Cómo vamos a interpretar este monitoreo fetal electrónico como reactivo o no reactivo? Básicamente es así, ¿no? O el feto está bien o está mal, ¿no? O es reactivo o no es reactivo, ¿ya? Entonces, ¿cuándo vamos a decir que el feto reactivo? Vamos a presentar más de 2 movimientos en 20 minutos, vamos a tener que la presencia de aceleraciones, ¿no? Y que no haya desaceleraciones, ¿está bien? Y bajo esa condición es que yo podría decir que un feto es reactivo. ¿Ya? No reactivo, obviamente, pues todo lo contrario, pues, ¿no? Cuando ya comienza a haber alguna alteración, ¿no? La frecuencia basal va a ser anormal, ¿no? Perdón, puede ser normal la frecuencia basal, ¿no? Cuando no hay variabilidad, ¿está bien? Cuando hay ausencia de aceleraciones con los movimientos, ¿ya? Te acuérdate, te dije clásicamente, cuando uno se mueve, se acelera, ¿no? En este caso no va a haber, ¿no? O cuando no hay movimientos fetales en un trazado de 40 minutos, ¿no? Eso es un feto no reactivo, ¿está bien? No necesariamente tiene que ser un bebé en sufrimiento, ¿está bien? Simplemente podemos decir que es un bebé reactivo o no reactivo en ese momento, y hay algunas medidas que podría hacerse después. El monitoreo fetal estresante va a ser lo mismo, o sea, el registro va a ser lo mismo, la única diferencia es que previamente a que yo comience a hacer mi registro, yo lo voy a generar contracciones a la gestante, ¿está bien? Entonces yo voy a colocar una vía con oxitocina y voy a querer que esta paciente tenga contracciones, ¿no? Simulando un trabajo de parto, de 3 a 5 contracciones en 10 minutos, ¿está bien? Y obviamente durante el lapso que yo logre esas contracciones, en el momento que yo logre esas contracciones, voy a hacer mi registro de aproximadamente 20 a 30 minutos, ¿no? Termino el examen y cierro la vía, ¿no? ¿Está bien? Con la intención de, obviamente, evaluar y ver si es que hay algún problema o no. Eso es muy útil, por ejemplo, cuando ya tenemos embarazos prolongados y queremos inducir un parto y queremos saber si de repente, como ya es un embarazo prolongado, de repente la placenta no aporta adecuadamente oxígeno y queremos saber cómo va a ser su trabajo de parto. ¿Está bien? Y a veces hacemos un test estresante
y nos damos con la sorpresa de que tiene presencia de DIC2, ¿no? Continuos, entonces obviamente lo suspendemos y ya nos obliga a tener que programar una cesárea a la paciente. ¿Está bien? Entonces nos sirve como para poder obviamente predecir, no solamente ver el estado de bienestar fetal, sino también predecir qué podría ocurrir durante un trabajo de parto. ¿Ya? Ojo que esto no se podría hacer pues en gestaciones pretérmino, ¿no? Tienen que ser en gestaciones a término para no causar partos prematuros. Acá más o menos lo mismo. El monitoreo fetal intraparto, todo esto, acuérdate, que hemos hablado hace un momento, eran de las pruebas preparto, ¿no? Ahora, el monitoreo fetal intraparto va a ser lo mismo, ¿está bien? Voy a usar igual el mismo aparato, la única diferencia va a ser que la paciente ya está en trabajo de parto, nada más, ¿está bien? Entonces, cuando yo quiero hacer un monitoreo fetal intraparto, tengo inclusive algunas alternativas, ¿no? Puedo usar una oximetría de pulso fetal, puedo hacer un pH de cuero cabelludo, que ya hemos mencionado, y puedo hacer un monitoreo de la frecuencia cardíaca fetal. Ese monitoreo lo puedo hacer mediante un monitoreo eléctrico continuo, ¿no? Que es, como le decía hace un momento, es lo mismo, coloco un mismo aparato, ¿no? O puedo hacer mediante una ocultación intermitente que también les comenté, ¿no? En la cual yo cada 15, 30 minutos escucho simplemente los latidos y los registro en el partograma. ¿Está bien? Todas estas pruebas son las que me van a ayudar para yo poder hacer un monitoreo fetal intraparto. ¿Ya? La ocultación intermitente es inclusive lo que más se recomienda. ¿Ya? En el partograma, como ya hemos mencionado, tú tienes que registrar los latidos, ¿está bien? Entonces, cada 15 minutos o cada 30 minutos vas a ir registrando los latidos y obviamente eso te va a servir mejor. Se ha visto que es más sensible o más específico para poder reconocer problemas de sufrimiento que el monitoreo electrónico continuo que hemos visto hace un momento, ¿no? ¿Ya? Cada 15, 30 minutos, como dice acá, en fase activa, la primera etapa de trabajo de parto, cada 5 minutos en la segunda etapa, ¿no? ¿Está bien? No es apropiada en pacientes de alto riesgo. ¿Ya? El monitoreo electrónico continuo, que es lo que ya les vengo mencionando, ¿no? Este es un monitoreo electrónico continuo externo, ¿ya? En el cual obviamente hemos puesto los sensores por encima del abdomen, y este es el aparato en el cual obviamente se hace el registro, ¿no? Eso ya es lo mismo, pero lo único que cambia es la interpretación, nada más. El interno ya es algo diferente. Mira, en el interno ya es un monitoreo electrónico continuo, pero es interno. ¿Está bien? Ya no vamos a poner los sensores acá encima del abdomen, sino vamos a usar un electrodo, que eso lo vamos a poner en contacto igual con el cuero cabelludo y va a comenzar a captar algunas ondas. ¿Está bien? Y vamos a tener un registro electrocardiográfico, ¿ya? De la actividad del bebé. Entonces, eso es una interpretación completamente distinta. Eso es ya otra cosa. No lo hacemos tampoco nosotros acá, pero sí está descrito como una prueba de bienestar fetal, ¿no? Igual, acá lo mismo, ¿no? Está bien, para considerar un monitoreo fetal intraparto, ¿cómo vamos a considerar normal? Entre 110 a 160 latidos por minuto, ¿no? Con respecto a la línea de base. Normal cuando tenga una variabilidad de 6 a 25, ¿no? Y que tenga periodos de aceleración y desaceleración, ¿no? ¿Está bien? Ya lo otro es obviamente lo alterado, ¿no? Entonces, en este caso, en las pruebas del NST, decíamos que podría ser el bebé, podríamos informar que está reactivo o no reactivo. En la prueba del test estresante vamos a informar que el bebé está patológico, o vamos a poner que está sospechoso, ¿no? Si es que de repente encontramos alguna condición que podría estar sugiriendo eso. En el monitoreo fetal intraparto, ¿está bien? Acuérdate, es el mismo aparato, la única diferencia es que la paciente está en trabajo de parto, ¿está bien? Está con dilatación. Vamos a tener acá, vamos a informar por categorías. Vamos a decir que la paciente está en categoría 1 si las condiciones están dentro de lo normal. O sea, ¿qué quiere decir? Una frecuencia cardíaca basal entre los 110 y 160, una variabilidad moderada, ¿te acuerdas? Entre 6 a 25, uno de descensos tardíos o variables que sean obviamente ausentes, ¿no? Que no haya desaceleraciones, que haya desaceleraciones tempranas, eso podría ocurrir porque acuérdate que es propio del trabajo de parto, ¿no? Y que estén presentes, ¿no? Las aceleraciones, o quizás también puedan estar ausentes, pero bueno, no va a implicar mayor cosa. La categoría 2 es una categoría de mayor compromiso, en el cual obviamente el feto también podría tener algún tipo de complicación, ¿ya? Definitivamente la categoría 2 ya va a haber algunos signos de sospecha, de sufrimiento, ¿ya? Entonces, por ejemplo, vamos a tener variabilidad mínima o variabilidad ausente, ¿no? Aceleraciones luego de una estimulación fetal, o sea, yo tengo que estimular al bebé para que se mueva recién, pero perdón, para que acelere, o puedo tener ya inclusive algunas desaceleraciones, ¿no? ¿Está bien? Inclusive tardías.
Y la categoría 3, sí, obviamente ya es una categoría en la cual ya tengo, obviamente, sospecha de sufrimiento. ¿Está bien? Tengo desacciones tardías, variables, bradicardia, patrón sinusoidal, ¿no? Que obviamente todo ello me podría conllevar a pensar que hay un tipo de sufrimiento. ¿Está bien? Esto es lo que mencionábamos hace un momento, sacar una muestra del pH del cuero cabelludo, ¿no? Para poder determinar si es que finalmente hay algún tipo de acidosis en el feto, ¿no? ¿Está bien? Vamos a ver que un valor por encima de 7.25 es normal, entre 7.20 y 7.25 se considera como prepatológico, ¿no? Y menor a 7.20 se considera también ya patológico completamente, ¿no? Y la oximetría de pulso, ¿ya? Esta es otra prueba en la cual igual lo que vamos a hacer es captar una cantidad de sangre fetal y vamos a ver la concentración de oxígeno, ¿no? Sobre todo vamos a medir la saturación, ¿está bien? Pero eso, como te repito, en el feto, ¿ya? Entonces, ¿qué otra prueba más tenemos? Tenemos el perfil biofísico. El perfil biofísico sí es mediante una ecografía, ¿ya? Básicamente acá lo que vamos a ver igual es el grado de compromiso fetal y tenemos 5 parámetros para poder valorar. Los movimientos corporales, ¿no? El tono fetal, los movimientos respiratorios, el volumen de líquido amniótico y la valoración de la frecuencia cardíaca fetal mediante una cardiografía externa que vendría a ser la prueba de NSP. ¿Está bien? Son los 5 parámetros que yo tengo para poder decir si debe estar bien o está mal. Estos 5 parámetros se van a hacer, vamos a avanzar un poco más acá, van a tener cada uno un puntaje de 0 a 2, ¿está bien? De 0 a 2, de tal forma que yo voy a obtener puntajes 2, 4, 6, 8 y 10. ¿No? Cuanto más puntaje tenga, obviamente mayor bienestar fetal voy a tener, ¿no? Por ejemplo, los indicadores, como dice acá, de 10 sobre 10 o de 8 sobre 10 con líquido amniótico normal y 8 sobre 8 sin test no estresante, son obviamente, me van a decir que hay una ausencia de asfixia, o sea, son puntajes altos, ¿está bien? ¿Ya? Si yo tengo ya puntajes de repente, menores a ello, ¿no? Por ejemplo, tengo 8 sobre 10 con un líquido amniótico disminuido, ¿no? Acuérdate que el líquido amniótico era una de las manifestaciones cuando disminuía, obviamente, porque ya había un mecanismo de compensación, ¿no? O todas aquellas que tengan, ¿no? Menor a 8 ya tengo un grado de compromiso. Entonces, definitivamente ahí podría haber algún problema, ¿no? Entonces, lo ideal es tener de 8 sobre 10 para arriba, ¿no? Que tener de 8 para abajo, ¿no? Con líquido amniótico disminuido. Esto también, algo más, en más detalle, cada puntaje, ¿no? Si yo tengo más de 8 con líquido normal, el riesgo de asfixia fetal es muy raro, ¿no? ¿Está bien? Si tengo como 8, mayor a 8 con líquido normal, hay un probable compromiso fetal crónico, ¿está bien? Crónico, pero que luego va a tener su mecanismo de compensación y finalmente todavía está saludable, ¿no? Si tengo ya, miren, un puntaje de 6 con líquido normal, ¿no? Ya puedo decir que está existiendo algo de asfixia fetal, ¿no? Y acá me dice qué es lo que tendría que hacer con la paciente, ¿no? Si tengo puntaje de 4, 2, 0, pues definitivamente es peor, ¿no? ¿Está bien? Con 2 y 0 tengo una certeza de asfixia, ¿no? ¿Ya? Y con 4 una alta probabilidad de asfixia, ¿no? Y ya en esas condiciones tengo que terminar la gestación lo más rápido posible, ¿no? ¿Está bien? Entonces, eso más o menos como los resultados. Cada prueba, o cada variable, tiene una característica de cómo uno debería interpretarlo, ¿ya? Los movimientos fetales, por ejemplo, tenemos que visualizarlo, ¿no? En un cierto número de veces. También los movimientos respiratorios, ¿no? Ya para poder, obviamente, poner este puntaje de 0 o 2, ¿no? Eso son, digamos, cuestiones un poquito más detalladas, que no les he mencionado, pero que, o por lo menos no le he colocado, pero no es que a mí se me ocurra poner 0 o se me ocurra poner 2 a cualquiera, ¿no? Si no tenemos parámetros para poder establecerlo, ¿no? ¿Está bien? Un perfil biofísico modificado solamente usa el test estresante y la cantidad de líquido, nada más, ¿sí? Para poder ver si es que hay algún tipo de alteración o no. Pero eso es ya menos usado, ¿no? De ahí continuamos con el Doppler, ¿ya? El Doppler, vamos a tener que el Doppler me va a evaluar, obviamente, el flujo sanguíneo, ¿no? Y este Doppler lo que vamos a obtener es, vamos a estudiarlo en compartimientos, ¿está bien? Vamos a estudiar en un compartimiento placentario, un compartimento fetal y un compartimento materno, ¿no? ¿Está bien? Es el mejor examen para evaluar la vitalidad fetal, dependiendo en qué momento estemos, ¿ya? Me va a ayudar bastante a poder entender si es que hay sufrimiento o no.
¿Está bien? Cuando indicamos Doppler obstétrico, cuando hay patología materna o cuando hay patologías fetales. ¿Está bien? Por ejemplo, tenemos una madre con preeclampsia, definitivamente tenemos que dar un Doppler, ¿no? Una gestante con antecedente de hipertensión crónica, también igual. Diabetes, colagenosis, hemoglobinopatías, también igual. Algún tipo de patología fetal, como está mencionada acá, también lo mismo, ¿no? Podemos indicar Doppler. ¿Está bien? Esto algo más que se está repitiendo. Vamos a avanzar un poquito para ver. Muy bien, estos son los compartimentos. Si yo quiero ver el compartimento materno, voy a hacer el Doppler de las arterias uterinas. Si yo quiero ver el compartimento fetal, voy a evaluar la arteria cerebral media, voy a ver el ducto venoso y el istmo aórtico. Si yo quiero evaluar el compartimento placentario, voy a evaluar la arteria umbilical. ¿Cómo es esto? Miren. Para el compartimiento materno decíamos que vamos a trabajar con las arterias uterinas, ¿está bien? Ya la técnica de cómo se realiza eso, bueno, eso ya es obviamente para las personas que hacen ecografía, ¿no? Lo que yo tengo que entender es más o menos qué sucede, ¿no? Para poder obviamente, para que se me pueda alterar el Doppler, ¿ya? ¿Qué es lo que normalmente tendría que ocurrir a nivel de los vasos sanguíneos maternos? Tendría que ir progresivamente a la gestación, ¿ya? Entonces, esta adaptación tendría que ir haciendo que, en vez de más bien mantener su calibre, la arteria uterina, tendría que ir creciendo, dilatándose, con la intención de que pueda tener una mayor circulación de sangre por ella. ¿Está bien? Entonces, de tal forma que al inicio nosotros vamos a encontrar una onda similar a la que estamos observando, ¿no? Donde esto lo conocemos como sístole, esta parte como diástole, y esta flecha nos está marcando lo que conocemos como noche. ¿Está bien? Que es una escotadura característica de la arteria uterina. ¿Está bien? Entonces, ¿qué tendría que suceder a medida que van pasando las semanas? ¿No? Tendría que haber menos resistencia y por consiguiente esto de acá tendría que elevarse. ¿Está bien? Y tendría que ir desapareciendo también el notch, ¿no? Por ejemplo, eso ocurre normalmente, mira, a las 12 semanas es casi normal encontrar la presencia de este notch, ¿no? ¿Qué tendría que suceder? Como digo, avanzamos la gestación, tendría que ir desapareciendo el notch y te das cuenta ya no es tan pronunciado y ha incrementado esta parte de acá, la parte de la diástole es incrementada, ¿no? Porque como te repito, el vaso sanguíneo se tiene que ir dilatando y finalmente tendría que pasar mayor cantidad de sangre y eso traducirse, por ejemplo, en imágenes similares a esta, ¿no? Te das cuenta cómo ha ido cambiando la onda, ¿no? ¿Ya? Es porque la arteria se ha ido adaptando. ¿Cuál es el problema? ¿No? Miren, ve, un calibre con una pared gruesa, ¿no? Un calibre poco pequeño, ondas como estas, ¿no? Y cuando esto va creciendo, esto se va a ir modificando y finalmente, pues, como les repito, tenemos que tener una onda similar a esta, ¿no? ¿Está bien? Entonces, si esto ocurre, es la secuencia normal, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa cuando eso no ocurre y todavía persiste? De repente ya estamos en las 30 semanas y vemos imágenes similares a esta. Muy probablemente la presión se va a incrementar, ¿no? Y muy probablemente no esté habiendo una cantidad de sangre adecuada y finalmente podría conllevarse a una hipoxia, ¿no? Que es lo que hemos visto al inicio. ¿Está bien? Entonces, cuando hay una falla en la invasión del trofoblasto placenta, vamos a tener lo que conocemos como residuo, vamos a tener como preeclampsia, o inclusive puede haber desprendimiento de la placenta, ¿no? Un abrupto placentario, ¿ya? Entonces, son cosas que podemos ir observando. Ya para el compartimiento placentario, miren, ve, esto ya la imagen es completamente distinta, ¿está bien? Acá la onda cambia, ¿no? Ahí hemos dicho, para evaluar la placenta vamos a trabajar con la arteria umbilical. Cuando trabajamos con la arteria umbilical, vamos a ver que al inicio no tenemos casi diástole, es una onda simplemente con su mayor cantidad con sístole. Avanza en la gestación de 16 a 25 semanas, mire cómo va cambiando la onda, se va a tal, pero igual acá va apareciendo un poco más de diástole, ¿no? Y finalmente de las 26 a las 40 semanas ya tenemos una onda con una mayor cantidad de diástole. Lo mismo que la interpretación anterior, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir acá? Que hay una mayor cantidad de circulación a nivel de la placenta, ¿no? Que está llegando hacia el feto. ¿Está bien? El problema viene cuando estos cambios no ocurren de la forma como estamos mencionando, ¿no? El ductus venoso, cuando ya queremos evaluar al feto, perdón, ¿no? Vamos a evaluar el ductus venoso y la arteria cerebral media, ¿no? Igual, la arteria cerebral media, mire cómo es, similar a lo que veíamos como el umbilical. El ductus venoso tiene esta característica, es una onda completamente distinta a la que ya hemos venido observando, con la presencia de la onda A. Esta es la onda A, esta parte, esta cotadura de acá es la onda A,
¿Está bien? Entonces, eso igual también, igual durante las primeras semanas, luego a medida que va avanzando de la semana 16 a la 25, vamos a tener, ¿no? Igual ya comienza a aparecer algo de diástole, el ducto venoso también igual persiste casi de la misma forma, ¿no? Y ya cuando estamos en las últimas semanas, ya ha habido una modificación de la arteria cerebral media, ¿no? Ya ha comenzado a caer un poco la sístole y aumentar un poco más la diástole con la intención de tratar de recibir un poco más de oxígeno, ¿no? Todo esto es en condiciones normales, ojo, ¿no? Y el ducto venoso, normalmente siempre la onda A tendría que ser positiva, no tendría por qué alterarse. ¿Está bien? Ahora, ¿qué sucede en una paciente anormal? ¿Está bien? O sea, en una gestante que no está teniendo una circulación normal. Ya decíamos que cuando pasábamos la semana 25, en el caso de la arteria uterina, debíamos tener una onda similar a esta, ¿sí? En este caso, si encontramos una onda como esta, como le mencioné, que es algo alterado, definitivamente, pues, yo tendría que parar, obviamente, me tiene que llamar la atención porque ya me está presentando algún tipo de alteración, ¿no? Lo mismo va a suceder también para la arteria umbilical. Mira, cómo debería ser lo normal y cómo esto se podría ir presentando. Inclusive, ¿no? Podría mantenerse desde como estaba en un inicio, e inclusive podría tener hasta un flujo reverso, que es esta onda, ¿no? Negativa, que está debajo de esta línea de base, ¿no? Está bien, que obviamente sería una condición mucho más severa, ¿no? En el caso de la cerebral media también algo similar, ¿no? Lo normal es que tenga esta característica la onda, que tenga bastante diástole, perdón, sístole, que no tenga casi nada de diástole, y sin embargo cuando comienza a adoptar esta forma, similar a la normal de la arteria umbilical, mira la normal de la arteria umbilical cómo es, ¿no? Y mira la anormal de la cerebral media, algo similar, ¿no? Entonces, cuando tienen esa característica es porque esta arteria está queriendo recibir la mayor cantidad de sangre, probablemente porque no le esté llegando adecuadamente oxígeno, ¿no? Entonces se vasodilata con la intención de que le llegue mayor cantidad. Ofrece menor resistencia, vasodilata y le llega mayor cantidad de sangre y por consiguiente mayor cantidad de oxígeno. Mira, el ducto venoso decíamos que siempre tiene que ver la onda A, siempre tiene que estar positiva, y sin embargo en este caso, mira, ve cómo la onda A se ha hecho negativa, ¿no? Son condiciones anormales, ¿no? Ojo que esto no pasa de aquí a acá, ¿no? De un momento a otro, ¿no? Es toda una secuencia, así que eso va a ocurrir en el transcurso de la semana, ¿no? Este cuadro es un cuadro de resumen, ¿ya? De más o menos cómo son los cambios dentro de la ecografía Doppler, ¿no? ¿Ya? Tanto que ocurre en la arteria uterina, la cerebral perdón, la umbilical, la cerebral media, ¿no? El ducto venoso, cómo se van relacionando con los fenómenos que hemos ido mencionando en un inicio, que es la hipoxemia, hipoxia y acidosis, ¿no? A medida que va avanzando el compromiso, también obviamente va cambiando el Doppler, como verás, ¿no? ¿Está bien? Entonces, de tal forma que tenemos algún tipo de compromiso. Cuando encontramos estos hallazgos en el Doppler, ya tenemos que ir más o menos tratando de ver en qué estadio estaría de compromiso, ¿no? Lo mismo se altera con la respiración, con el tono fetal, lo mismo se va alterando también en el registro cardiotopográfico, ¿no? Y obviamente simplemente es para correlacionar más o menos los cambios que puede ocurrir en las diferentes pruebas que hemos venido mencionando, ¿ya? Muy bien, esto ya es, bueno, algunas precisiones acerca de cada vaso sanguíneo. Estos son algunos estudios que se han ido dando más o menos para ver qué es más útil, lo que le comentaba hace un momento acerca de la ocultación fetal intermitente, ¿no? Que es mejor que hacer un monitoreo electrónico fetal continuo, ¿no? Cuando se han hecho muchos casos de monitoreo electrónico fetal continuo, se ha visto que ha aumentado la tasa de cesáreas, ¿no? Y finalmente, muchas de esas cesáreas, el bebé no tenía ninguna condición de sufrimiento, ¿no? Simplemente era algo de lo cual aparentemente era un falso positivo, como les mencionaba a un inicio, ¿no? Muy bien, no sé si tuvieran alguna pregunta, nos vamos a pasar algunos minutos. Bueno, chicos, si no hay preguntas, entonces espero que esté claro. Espero que les... Vamos a detener para...